Suscríbete a la Panterita. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Bienvenido, ¿qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día. Bien, buen día para todos. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, a ver, señores. Plenamente confirmado lo del este del país. Ya no hay cambio, no hay vuelta atrás. No. Se juega en Ciudad del Este. ¿Vos te esperaste al final, Chun? Ya que estabas afuera. Acá Fabio dice, yo era de la idea que yo no confiaba en Cerro. Y la vez pasada, antes de irme... ¿Pero lo dijiste antes o ahora Sí. que...? No, y acá es testigo. Y es más, yo puse el ejemplo del Nacional de Sarabia. Pero yo creo que lo que sí sorprende es que haya perdido. Pero... yo me quedo más con lo que recién dijiste, porque pues, Nacional cree que va a recaudar un ponchazo de dinero allá. No, se hablaba de una dificultad con la cancha de no llegar, pero sin embargo se habla que la Lumínica está lista, pero... No, claro, Nacional cuando se dio el resultado, estaba planeando para jugar acá, ¿verdad? Porque allá no... Es un partido de pérdida en todo Imagínense que sentido. ahora recién se están poniendo, publicando los precios de entrada y compañía. Estaba todo muy stand-by esperando algo de último momento, pero se juega mañana y sí, estábamos hablando la otra vez con gente que organizó Tacuarí contra Olimpia, ¿no? Tacuarí con Cerro. Cerro. Y nos decía que para comenzar a ganar alguito, tenés que recaudar a partir de 400. 500, 600, 700 ya es un éxito, pero para ganar un poquito arriba de 400 porque es estadía total y viaje, bueno, Cerro viaja en avión, pero estadía total para los dos equipos. Yo anoche pasé y he visto, estaba encendida la Lumínica Nacional, tipo 11 de la noche, ayer. Me pareció que Seguro estaba en plenitud probando. estaba encendido. Y ayer yo les decía que Wilson había averiguado y estaban las dos situaciones que se daban con Nacional. El tiempo para llegar a que esté listo lo de la Lumínica para poder jugar el miércoles, o sea, mañana, y la otra que Cerro esté de acuerdo con la situación. Y todos pensábamos que Cerro se iba a poner de acuerdo con Nacional para jugar en el Arsenio Rico, pero sin embargo, el argumento más fuerte era que no llegaba la cancha con la Lumínica para el horario del partido. Independientemente de la locación, si uno sigue con la lógica de Manolo, y es un poco darle un peso y un marco más teórico a eso que tanto los hinchas suelen decir. Hinchas de todos los clubes, cuando dicen cuando uno depende de si es peligro. Porque quieras o no, en esta era donde se consume mucho tipo de material, te carcome de otra forma la presión. Es decir, Cerro ahora va a llegar, entre comillas, liberado, porque nadie espera nada del equipo de Manolo, y cuando se espera algo de ese equipo cae. Entonces... Bueno, pero ahora hay que mirar más a Libertad, no a Cerro. No, yo te digo del lado de Cerro, Bruno, en el sentido que... Porque Cerro va a entrar descomprimido, o sea, debería Claro. de entrar a jugar totalmente... Claro. ¿Por qué se permitió? Totalmente suelto, ¿verdad? Claro. ¿Por qué Pero- se permitió llegar a eso después de un primer golpe y no aprendiste la lección, Dani? Ese Pero no es el una tema. cuestión de aprender, es una cuestión de que si Y vos bueno, estás en una situación donde se espera algo de vos, es más probable que vos fracases. Cuando nadie te da un peso, partido por la mitad, que fue gran trecho de la seguidilla de partidos, o sea, cuando el equipo de Manolo metía, mira, segundo triunfo consecutivo, tercer triunfo, en realidad valía para la racha, para la estadística, pero no se lo tomaba en serio para ganar el título. De allí, repito, surge esa frase muy cliché de los propios hinchas cuando dicen, uy, Cerro depende de sí, Olimpia depende de sí, es peligro. Ponen el tema de la calavera. ¿Por qué? Porque quieras o no. Y esto lo podemos inclusive llevar a lo de la selección. ¿Hace cuánto no ganamos de local? O sea, cuando se espera algo de vos, cuando no puedes. Bueno, y en el caso puntual de Cerro, después lo que dijo su técnico, luego el 0-2, este partido no tiene una maravilla, pero debería volver el equipo que sí puede hacer pases
de niños niños mayores de 10 años y esas cuestiones, porque si lo que le cohibió, lo que le traicionó y lo que lo atemorizó fue: ganamos esto y somos campeones, ganamos esto y vamos a Libertadores. Claro, perfecto, pero un replay no sé, es imposible de explicar. No puede ser que tengas miedo escénico en 2 partidos consecutivos en 4 días, 5 días. Pero ¿por qué Libertad, no? ¿qué tal está psicológicamente en ese sentido? No, yo creo que está Y los bien. compañeros, está mucho más curtido. no, pero claro, lo que pasa es que más no tienen la curtido. exigencia, pero yo le pregunté ayer a Fabio y admitieron, porque ustedes cuando Serra hace el primer gol, dicen que Libertad, que estaba jugando muy bien, Sí. se bloquea. Cuando Luque hace el primer gol. Cuando Luquillo hace el primer Porque gol. se festejó en todo el estadio. Claro, Entonces, se bloquea porque claro. sabía que la pelota se la tiraban a ellos ¿Qué- ahora. qué pasó? Pero convengamos que este plantel de Libertad está más curtido con esto de que a nosotros no nos sacan. Es más, muchos habrán sentido por primera vez: se nos escapa un torneo que estábamos ganando. Porque históricamente, ¿cuál era la frase? Con Federico solíamos hablar: hay equipos que cuando agarran la punta, vos decís, este no va a soltar. No. Por eso aquella vez en esa discusión, cuando Bruno me preguntaba y Federico me decía: pero vos sos medio escéptico con lo de Cerro. Este plantel de Libertad viene de un año, de 2 torneos, donde en la fecha 13-14 ya había liquidado. O sea, y allí sumarle el tema del marco, de que no están pendientes, de que Lo en el que Super pasa- ya te dice vamos a ser campeones. Lo y que esa pasa es que cuestión. acá la soltó, después la suelta a Cerro, porque no olvidemos que cuando el técnico de Tacuarí lanza un montón de insultos después del partido, el técnico de Libertad, después del partido con Tacuarí, En la cancha que se River. fue a la cancha River, que a mí me dicen hijo de puta, que parecía que estaba perdido. Sí. Cerro Porteño dio una lesión de carácter en Ciudad del Este, porque le empató a Tacuarí el partido, Sí. y podía aparecer ese miedo escénico reconocido ya a esta altura, porque el que niegue ya no, está en otra cosa, y dio. Y a mí alguien muy adentro de Cerro me dice: lo de Colo Colo nos pasó una cantidad de veces. Acá lo increíble es lo de Luqueño, a nivel local. Eso es lo que preocupa. Eso, y vos estabas diciendo ayer que Claro, ahora porque- ya se dio a nivel local ya el tema. Porque si cargas con Eh, ese el- trauma a nivel local, claro, ya es muy, muy peligroso. peligroso Pero yo- para lo que se viene, Sí. ¿verdad? Pero yo creo que, siguiendo el hilo de Manolo, hoy hasta lo local se parece a lo internacional en el tema de cómo consumen los jugadores, que al fin y al cabo son los que van a demostrar si están bien o mal en la cancha. ¿Por qué? Fíjate que los últimos 2 títulos de Cerro son: uno en pandemia, entiéndase sin gente, pero también viniendo de atrás, y el otro es el milagro de Dos Bocas. O sea, no hay un torneo donde vos digas El 4 de- o 5 fechas antes El agarró de- la punta. El de Leonel Álvarez, me acuerdo que Ese fue el último. Sudamérica le hizo un gol, Martín Jiménez la estaba rompiendo, Sí. le hizo un gol y se sobrepuso, te acuerdas, ganó 3-2. Claro, O sea, ese el partido que eh, Anthony y todos los jugadores de Cerro le putearon a su técnico por darle rápido para el lateral. Exactamente, sí, O sea, sí. ese fue el último Digo torneo. que esa vez se sobrepuso a lo que no pudo hacer el domingo, que ya una tensión a nivel internacional para lo local. Cancha con mucha gente, el partido decisivo y los jugadores que le pesan las piernas 50 kilos cada uno. Estamos con Luis Lescano, el licenciado expresidente de Cerro Porteño. Licenciado, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Y no tan bien como vos, Bruno, pero aquí estamos para hablar. Decime... Espero que Cerro solamente. Claro, de Cerro, presidente. ¿Te sorprendió, no te sorprendió? ¿Quedaste en el aire? ¿Preguntaste qué es lo que pasa acá? Veloicoaco, APE, no sé en qué idioma decirte, pero... No, Bruno. Yo hace mucho tiempo ya no me sorprendo de lo que hace Cerro Porteño. Especialmente desde creo que desde el 11-12 no me sorprende absolutamente de lo que haga Zapac y todo lo que está en su entorno. Una cosa de locos. Entonces, a mí lo que me sorprende es que la gente te pregunte, vos le contestes y esa gente no te crea lo que vos le decís. Cree más en la fantasía, en la ilusión de que pueda lograr lo inmediato que es salir campeón, que puede, vos le explicás, y aunque le expliques 1 y 10 veces que no existe ni una sola posibilidad de que eso ocurra, ellos continúen ilusionados con que haciendo esto que vos
ves que se hace mal en la comisión directiva en todos los años. Cuando vos quieras preguntar, yo te voy a decir que se hizo mal. Y aún así, cuando vos le expliques que está haciendo mal, él vive ilusionado y vive soñando de que eso se pueda milagrosamente revertir. Pero vos crees que hoy, por ejemplo, el hincha de Cerro sigue creyendo en esta conducción en Zapag específicamente, o él mañana se despierta y dice vamos por la Sudamericana, vamos por el torneo clausura y vuelve todo de nuevo de cero. Bruno, sí. Todo ese tipo de fantasía ocurre dentro de la mentalidad nuestra. No, yo no es que digo solamente que creo que es propia del paraguayo, pero específicamente es del Cerro, por eso te dije, vamos a hablar del Cerro. Eso, con cualquier caramelito, le convencé y le quitas y ya están otra vez en la euforia. Porque sabes que justamente estuve pensando, presidente, que Zapag salga y diga vamos a traer refuerzo y comienza a traer los famosos refuerzos para la Sudamericana, vamos a apuntar a la Sudamericana, vamos con todo por el torneo de clausura, no sé, por ahí mañana se da un zapallazo y termina siendo campeón Cerro. ¿Puede cambiar todo esto otra vez? ¿Vos crees que cambia? La memoria es corta. No se apuesta a un proceso no es que la memoria es corta, creo que no tiene luego memoria. Pero voy a explicarte algo. Si vos haces mal, y en Cerro Porteño te puedo asegurar que lo único que funciona perfectamente, pero con una máquina lustradísima, es lo que hace su departamento de publicidad. Creo que Juan es el que maneja, y si funciona. Le engaña a todos. Le miente, el tipo factura y factura una fortuna cada año, aunque aparentemente vos mire los balances y encuentra que se le debe, pero eso se paga y son cuentas nuevas que se hacen anualmente y la gente no entiende que todo es una fantasía, que todo es una mentira. Pero la pregunta que tendría que hacerte vos es ¿por qué esta gente quieren mantenerse dentro de la estructura dirigencial, siendo que vamos por 14 años de fracaso? ¿Por qué? ¿Y por qué normalmente que se comete un crimen? ¿Por amor o por problema económico? ¿Verdad? Y bueno, yo esta gente no creo que amor. Entonces esta gente se sostienen ahí. Mira, todas esas que tienen los palcos, todas esas, entre ellos hay cualquier cantidad de olimpistas que tiene palcos. Creo que todo es relacionado con plata, con la familia Zapag. El que te dice yo tengo algo, vos revisar y vas a encontrar que tiene alguna ligación con la familia, y entonces esos son votos incondicionales. O vas a encontrar otro grupo, hoy te dicen las barras, la barra brava se mueven por dinero, y hasta que este año se enojaron, pero dentro de un año van a solucionar otra vez, porque es cuestión de dinero nomás, y eso es lo único que le sobra a Juan José. Y revisar su comisión directiva, ¿quién está por capacidad? Ninguno, casi todos son empleados directos de Juan José, y alguno que otro tiene una amistad y le es útil a él. Él dijo que era su último mandato. No, dijo que él no se iba a presentar. Yo dudo mucho de su capacidad y de su honestidad. O sea que si gana un campeonato como va a ganar el próximo año, estoy seguro que va a ganar, y
van a ver esa misma gente que van a salir, vos sos el único del Dios, y le van a convencer otra vez. Y se va a postular. No crea, vos crees que le va a dar, vos crees que esto no le prometió a Darío Arce, no le prometió a Jorge Campaccioli que iba a darle, que él era. Y cuando llegó el momento, le trajo a su hermano, que apareció de la nada, y le puso a él, y él se puso atrás. ¿O no ocurrió así, Bruno? ¿Y ahora ¿Vos acaso crees no que es ahora Juan? va a cumplir lo que dice? No, ¿y acaso no Él es ahora va a Juan Carlos cumplir. Petengil el que podría ser el sucesor? ¿Quién Juan Carlos Petengil. no se da cuenta que él ya arregló con Carrizosa? Y por eso es que Juan Carlos Petengil creo que ni se va más, se va a ver los partidos, pero no estaba por ahí por la cancha. A Carrizosa era elegido de Zapac. Y ya está arreglado eso. Y dice, estaba arreglado que iba a Juan Carlos, y dice el segundo seguramente va a ir él otra vez. O sea que ese coche está. ¿Vos crees que la gente va a resolver esto por votación? Si vos tenés 2.000 socios que van a votar en contra, ellos con un movimiento contable nomás te va a hacer aparecer 3.000. Sí. Ah, me estoy enterando que Carrizosa va a ser el sucesor de Zapac, así como están las cosas. Yo te juro que no sabía ayer. Bueno, Justamente porque él, yo no tengo la él es el culpa que de va a eso. hacer la arenga, él es el que va a hablar con los jugadores y no sé, es poco No, convincente no porque... sé, yo creo que puede hablar. Creo que Carrizosa tiene más capacidad que Zapac para ir a hablar. ¿Por qué? Y sencillamente, cuando Juan José se va para hablar, el jugador le dice, pues sí, ¿cuándo vamos a cobrar? Entonces no se va nunca. No se iba nunca antes Juan José, ni cuando le puso a su hermano tampoco se iba, incluso su hermano, que pobrecito me respeto a la incapacidad, nomás no de otra forma. Él salió incluso por la prensa a hablar mal de los jugadores. Pero vos decías, ¿por qué no se va y le enfrentan a los jugadores? ¿Y cómo va a ir a enfrentarle si al irse y llegar ahí, los jugadores lo primero que te van a decir, ¿cuándo vamos a cobrar? Pero nuestro Zapac sueldo suele ayer? decir que está al día en los salarios. Cada vez que habla es cuando paga un mes de sueldo. Y estos últimos tiempos, cuando ya estaba todo tan mal, pagó uno y después pagó dos y estaba cerca de ponerse ahí con un mes más prácticamente entraba dentro de los 40 días y no se cumplió eso. Volvimos otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Y aparentemente es que venía ganando y va todo bien. Mira que ganamos por esas cosas de la vida, no por un trabajo, no una estructura dirigencial, ni menos todavía por la capacidad de Manolo. No sé, nunca practicó. Iban ahí unos movimientos, le chamullaba algo, pero atrás se estaba pagando los sueldos, se estaba pagando. Entonces eso lo motivaba. Pero si puede, eso no pasó nada. Volviendo a Juan José, te digo, revisaba a encontrar y preguntarle a tu gente que va ahí, tenés ahí uno que se va, y le preguntaba hace cuánto tiempo no se va ahí, vamos a ver si te cuentan la verdad. Porque no todo lo que uno... No, pero es que yo sé, presidente, ayer justamente parte de mi análisis fue que Zapac maneja esto, home office, maneja por dron y Cerro no puede ser manejado así, un club tan grande como Cerro no puede ser manejado así, tiene que estar el día a día. Él no está, yo sé que no está, por eso, bueno, pero también hay jugadores responsables, porque Zapac dice, yo no entro a jugar, pero él los trae, él trae estos jugadores, él trae este cuerpo técnico, o sea, él es responsable de todo, tiene más de 50 campeonatos y 6 campeonatos nomás tiene.
¿Cómo el hincha de Cerro cree vos que... Copa Libertadores, Sudamericana, que tenés campeonato, Copa Paraguay, y si vos revisás todo eso, es mucho más de lo que... No, eso. 54 campeonatos disputados tiene. Y 6 campeonatos. Dos ganó su hermano. Por eso yo no creo que sea tanto así Pero como no vos ganó decís. su hermano. Yo no creo que ya el hincha de por Cerro... capacidad. Perdón, presidente. Es porque perdió Juguero. ¿O no te recuerdas el famoso partido contra Guaraní? Ganando 2-0 un hombre más, Juguero empezó a pedirle a sus jugadores que vaya para atrás. Y increíblemente le dio lógica. A lo mejor decía, vamos a asegurar esto, pero en ese mensaje que le dio como técnico a los jugadores empezaron a hacer horas, hacer el problema, y le pasó lo peor al equipo que no ataca, que no quiere ganar, y le puede pasar esto que le pasó a Guaraní y perdió el campeonato. El culpable era Juguero. A ese Juguero nosotros le trajimos como Salvador. Antes de eso, a ese Juguero le trajimos cuando hicimos para que el plantel pierda los partidos para poder echarle a Luis Beldía. ¿Vos escuchaste alguna vez eso de algún presidente que se precie de ser honorable, buscar que tu equipo vaya y pierda los partidos, aunque sea amistoso? Pero aquella vez era para echarle su Beldía, para poder traerla a Juguero, porque ellos pensaban que Juguero no sé ni Dios, o alguien le hizo creer eso. Y hoy ese semillero está ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Si ya fracasó una vez, ¿vos crees que ahora va a cambiar? Este Juguero es el que le trajo a su amigo Manolo. Manolo estuvo acá casi 3 meses y medio estuvo. Y él te dice que daba charla. Preguntarle a todos los de la edición inferior, ¿a quién le dio charla? Yo me creo que era cierto que le daba charla a Zapata, pero también fracasó ahí, porque hasta ahora no aprendió nada. Y voy a irme más a decirte, Juguero es el que le trajo ¿a quiénes? A los jugadores que él conocía, jugadores de Guaraní. ¿Y a quién es el último que trajo? Y le trajo a Edu, ahí sobre la hora. Y nosotros pensamos que con Juguero ahí al frente, o Dos Santos que muestra la carita por ahí, no corta ni pincha nada, ¿verdad? Pero es una persona de Cerro a quien se le quiere mucho, incluyendo a mi persona, pero yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir que él tiene alguna gestión dentro del plantel. Nosotros lo que traemos, revisa, por favor, te pido. Yo le escucho a la gente decir que Jan es el mejor arquero y que Jan, voy a comenzar de él. ¿Vos pensás que el San Pablo te va a vender un jugador al precio que le vendió a Cerro? Que es un chiste, ¿verdad? Si es que era bueno como nosotros creemos. Y después vamos a pasar entonces, a partir de ya, que es lo mejorcito que tenemos. Vamos a revisar todo. Pero a Edu, perdón, ¿quién le trajo a Edu? ¿Y qué trajo? Yo tengo que decir, porque acá todo el mundo sabe, yo le escucho a tu amigo Regis, que él siempre apunta a un abogado que está ahí en Cerro Porteño, que es el que maneja todo, ¿verdad? Y él suele decir, hay uno, el que repasa todo, el que viene y el que se va. Todo tiene que pasar por su mano. Como aquel dicho que tenía Grondona, todo pasa por aquí. Bueno, voy a irme a él. Juguero el que recomienda la contratación de una persona que no estaba jugando, que nunca triunfó, nunca fue nadie. Y bro también vino a Brasil, que no, vos sabés que los brasileños dijeron, no, es nuestro referente, nos cuesta vender al final. Y al final le vendieron, ¿verdad? Y lo de Bro era un chiste, pero hay que aclarar una cosa.
como persona es excelente. No, pero acá no Es calificamos las Es un personas. gran trabajador, una persona seria. Solamente, como Pero es muy el famoso limitado. refrán ese, No puede- lo que natura no da, Salamanca no presta, dice. No, no. Lo que la naturaleza no te dio como para desarrollar una actividad, No. la Universidad de Salamanca no te presta. Así Yo mismo. quiero que vos entiendas esto. Bro, si fuera haciendo. Y después escuchaste todo el cuento esta que viene de la publicidad que te dije, de esta gente que maneja, y capitán de equipo, que el Cruzeiro estaba llorando por su venida, lloraba de alegría. Como si no estaba jugando ni de titular. Fue en un momento capitán, y nosotros, con nuestra Pero en la Serie Paraguay, B. con nuestra estructura escuálida, vamos a ir a quitarle un jugador a un equipo como el Cruzeiro. Por favor. Presidente, entonces, estamos Luis llenos de Lescano, mentiras. permitime un poco esto, quiero profundizar porque es muy fuerte lo que estás diciendo. O sea que vos manejás la información que en su momento cuando Subeldía dirigía a Cerro, Eso dijo Raúl Zapac, está en video, todo eso. ¿Vos acaso vos no viste eso? No, no Ahí recuerdo, tenés- no vi. Ahí tenés vos tus compañeros. A ver si lo que gozan de mejor memoria, pero que se miente. perdió ese partido para que Subeldía se vaya. Y eso es lo que dijo Raúl Zapac, candidato en ese momento a presidente. En una campaña. Eso le dijo. Que le grabaron. Y Ahora sí está lo- grabado. Ahora, Federico, vos Dani, querés pero reconocer ustedes eso, recuerdan, muchachos. Sí, así fue. El partido con Palmeiras de Claro, ida. porque esa es la campaña donde Rodrigo Rojas, porque esa en la fase de grupo Cerro pierde 5-0 contra Gremio. Y Rodrigo sale y dice, nosotros necesitamos que vengan más refuerzos para competir. A pesar de todo eso, Cerro clasifica a octavos, se enfrenta a Palmeiras, pero no vino nadie. Y es el partido que inclusive en la vuelta Cerro casi lo da vuelta, el show de Daverson, para hacer tiempo. Rodrigo queda allí en un sanatorio, justamente la figura del domingo pasado. Y después cuando los socios le reclaman a Raúl Zapac en una de las campañas, él da a entender lo que el presidente Lescano está mencionando, que no, pues todo eso era para que después asuma Jubero. estamos ahora a confesión de una persona que es tu amigo de hace ya 20 años. Sí, No Dani, te puedes no, mentir, no, Bruno. No, confío en lo que... Para cerrar. ¿Por qué, Pico, querés cerrar tanto? No, Si pero yo quería esperame hablarte, un porque quiero que me rato. dé uno de los jugadores, uno nomás. Un Esperame un rato. jugador que se trajo, que haya cumplido y que haya llenado la expectativa. Un jugador. No me vaya a hablar ni de los jugadores que tenemos en la casa. Quiero que me vea un jugador. No, ninguno. Ferfer no fue refuerzo ahora. Las veces que entró marcó ya cuando el partido estaba 2-0, 3-1, eso él marca un gol. Pero cuando es contra Colo-Colo y partido clave, no tuvo para meter y no metió, pero bueno. Pero escuchándote a vos, Un solo culpable. Zapac para rato, entonces acá tenemos otros 15, 20 años más de Zapac, entonces. Si no es él, le pone a otro y Carrizosa se irá Carrizosa, volverá Zapac. Esa es la lectura que vos tenés. Esperadme un ratito. Yo te volví a decir, la gente que va a votar o tiene una relación económica directa o estos quieren figurar y están todos ahí, van a votar ahí, no te van a permitir. Si vos tenés 2.000 votos, ellos van a poner 3.000 en el balance. Si vos tenés 3.000, van a poner 4.000. ¿Cuál es el problema? Si plata es lo que les sobra. Y te van a poner y te van a ganar. Así nomás, no te vayas por otro, a buscar otra solución ni culparle al cerrista. ¿Por qué no se va al cerrista? Porque sabe eso. Luis, pero tampoco hay una oposición interesante hasta ahora. Sinceramente hablando, decime un opositor que haya aparecido en los últimos tiempos. Decime. Acabo de decirte, si vos haces el cerrista,
ya no cree en otro Cerrita. Primero, el problema del Cerrita, si quiero que entiendan, Cerro Porteño recauda entre 20 y 25 millones de dólares como mínimo, ¿verdad? Por año. Y su gasto que te dice, y alcanza entre 12 y 13, ¿dónde se va el resto para pagar intereses? Ayer justamente le dije, no hay ni un banco que quiera que Cerro Porteño le pague. Le dije a una persona y me dijo, acá tengo un amigo bancario que me dice que ellos van a poner plata si viene un directivo y quiere pagar la cuenta de los bancos. Porque el banco te presta el dinero para que vos le pagues los intereses. Y hace 20 años que viene ocurriendo esto. Y entonces todos los usureros, lo único que quieren pagar la Cerro Porteño para cobrar sus intereses. Pero entonces hay otros intereses que se mueven, no solamente lo que se ve que es futbolista. Futbolísticamente nosotros contratamos mal, traemos mal, y porque hay algunos intereses en directiva, y encima de eso hay intereses que vienen, no sé de qué relación, pero nosotros no traemos un jugador en forma que está bien para jugar, traemos todos los desechos y le pagamos fortuna. Entonces, eso es lo que tiene que explicar. ¿Y por qué? O dame un jugador que pueda a decirte, imagínate los precios que se pagaron por cada uno del jugador. Y vos Ayer me quedé boquiabierto cuando me dijo nuestro compañero Juanma Figueredo, que cubre Cerro, que Brock gana $40,000. Qué poco, hay otros que ganan más. Y Brock por lo menos hoy está jugando. El único jugador, el único jugador que yo creo que estaba, ¿verdad? Lastimosamente se lesionó y quedó afuera de Valdés. Bruno era el único que vino en actividad, que estaba no era titular en Boca, pero entraba y salía. O sea, que estaba en condiciones, y él es el que se lesiona. Pues todo el resto, nadie, no está en ningún momento. Todo eso, pero eso es imposible decirle al Cerrita, porque el Cerrita quiere tener ídolo y quiere ser alguien. El paraguayo en todos los aspectos, vos lo mirás y cuando le decís, lo único que te dice, fulano tiene plata, y él quiere que fulano que tiene plata le salude nomás. Como si fuese que con el saludo él va a recibir algo, o va a estar en algún lugar. Y eso le pasa a Cerro Porteño. Y con esa clase de gente vos tenés que arar, irte. O sea, y entonces, yo cuando estaba, te tengo que decir ahora yo, cuando estaba ahí por amigo tuyo, me atacaba de mañana, tarde y noche, diciendo una sola palabra. Una persona que no tiene plata no puede ser presidente del Club Cerro Porteño. ¿Sabe qué? Yo pagué todas las deudas. En ese entonces, $4 millones, haciendo un cálculo altarial, era más o menos como 28 o 30 millones de hoy. Porque estábamos hablando del año 96. Yo pagué toda la deuda. Y cuando me fui, me hice una plata en el club. El único. No hay nadie, ni en ningún otro club, ni en la APF, ni en ningún lado. El único. Y encima me dice, qué boludo yo, ¿por qué no robaste? Encima, porque no robé, me dicen que soy boludo. Esa es la mentalidad del paraguayo. O no es así en todo nuestro andar, en todo nuestro movimiento. Y sí, gran parte de verdad tenerlo, y lastimosamente es así. Y yo te puedo decir, Cerro Porteño, y le dije a todos, Cerro Porteño no necesita de nadie. ¿Por qué se juntaron 4 listas ahí, se pelearon todos, pusieron plata, poner plata para ser presidente? Ponen campaña, fueron 8.500 votantes. Todo eso por una sola cosa. Y yo no me iba a olvidar lo que decíamos.
si Luis Lescano pudo hacer todo esto, yo soy mejor. Yo voy a lograr 2 y 3 veces. ¿Ah? Un día una persona me dijo personalmente, si vos salís campeón de la Copa Libertadores, yo voy a venir a ponerte un monumento acá enfrente, me dijo. Después cuando estábamos, fue el primero que se confabuló a espalda mía, ¿no? Si hubiese sabido, hubiese tomado las precauciones para evitar que nosotros lleguemos, porque ellos pasaban con una condición. Después nosotros vamos a hacer. Entonces, con ese criterio y con ese pensamiento, Cerro no puede ir a ningún lado, porque son sus dirigentes, los propios causantes de la falta de triunfo. ¿O vos qué crees que pasó en el 73? Con el mejor equipo. Hay todavía muchos que están vivos acá. No fuimos, después de golearle acá a Colo Colo, de ganarle al Botafogo, nos fuimos y perdimos 4-0. ¿O no te recordás que había un vicepresidente? No, creo que no era ni vicepresidente. Que dijo, yo voy a poner $1 millón si Cerro sale campeón de la Copa Libertadores. ¿Y después qué pasó? Cuando había posibilidad de salir, enseguida, ese tipo es el primero que reculó. Y hay que saber cómo. Pero hay que preguntarle a los jugadores, ¿cómo te sentiste en ese partido? ¿Qué te pasaba? ¿Por qué estabas ido? ¿Por qué estaba con falta de confianza, de concentración? Perdiste 4-0. Un equipo que creía que estaba eliminado salió clasificando, Colo Colo. Acá vino, ya estaba eliminado y acá le dimos también. No con las mismas razones que en aquel entonces. Pero yo creo que el problema es dirigencial. Y los dirigentes son los que contratan mal, los dirigentes son los que aplican mal sus recursos, los dirigentes son los que traen. Va a comenzar dentro de un mes el campeonato y vamos a verle a Manolo, va a tener todo eso y vamos a ver su mano ahí. Hasta ahora no vimos su mano porque cada 3 días se jugaban los partidos. ¿Qué instrucciones puede dar? Más que vamos, el orgullo, nosotros somos, nada. Ahora vamos a ver. ¿Y qué? Para fin de año, que se va a ir y va a ser un fracaso otra vez. Y con estos jugadores, ¿y qué es lo que puede esperar? Que va a ganar algunos partidos, van a dedicar algunos mensajes de Twitter, le va a mandar besos a alguna persona por ahí, por sus cuentas, y esas personas ya están ahí y se van a morir por esos jugadores. Si lo que necesitan es un pequeño reconocimiento de que alguien le mire en la vida. Así nomás. Ese es nuestro fútbol. Licenciado, muchísimas gracias Señor, por tu tiempo. Un fuerte abrazo. También para vos y para todos tus compañeros ahí en la mesa. Gracias, muy amable. Licenciado Luis Domingo Lescano, expresidente de Cerro Porteño. Bastante fuerte. O sea, él cree que hay Zapac para rato y si acá dice que es Carrizosa el sucesor, que eso ya está arreglado, dice. Y Juan Carlos Petengil, que estaba muy firme ahí, entonces fue o desplazado o hubo un arreglo. No, habló que como se había hablado que la sucesión en un momento iba a ser para él. Claro, por eso. Yo creo que coincide también. ¿Se acuerdan cuando hubo los cambios? Hubo un momento de cambios. Cuando lo sacan a Martínez. Claro, y no, Martínez se va. Y ahí es que se aclara. Era y se también dice- era el hombre fuerte, hombre de choque. Claro, y se cansaron de explicar y aclarar que la comisión de fútbol es totalmente distinta a la vicepresidencia. O sea, hay una vicepresidencia de fútbol que es la que dirige ahora Juan Carlos Petengil, oficialmente, que hicieron el cambio y muchos dijeron, ¿cómo se va a cambiar eso sin una asamblea, verdad? Y dejando en el cargo de presidente del departamento de fútbol a Carrizosa. Que es el que más cerca está del plantel. Y al final es el que estaba siempre ahí, ¿verdad? Y decía el licenciado Lescano, decía que
Petengil va a la cancha, pero ya no está muy cerca de la directiva. Que es el que hizo varios pagos importantes. También, entonces... Además, en el balance de Cerro, el único Figura, ¿no? que figura, además de la familia Zapague, es Juan Carlos Petengil, Exacto. con lo que había hecho en el 2022. Acá Y no lo- dice nadie que está eh, prácticamente rota la relación Ahí está. entre Juan Carlos Petengil y Juan José Zapata, y confío en la persona que me dice, por eso digo al aire, ¿verdad? Claro, por eso, o sea, y Juan Carlos formará parte de una lista larga de lo que en algún momento pensaron que iban a ser el sucesor y después no, para entender también una de las aristas de lo que significa lo de Cerro, que, repito, deportivamente va a jugar liberado, pero no se puede ignorar que en 4 días perdió más de 5 millones de dólares. Claro, y entonces estamos confirmando esto, de que está fuera, o sea, fue desplazado, o sea, yo utilicé la palabra desplazado, quizás pueda haber otra palabra también para ¿Y qué ajustar. pasa si mañana Olimpia le empate y gana Cerro? No, si Empate Olimpia no le sirve a Olimpia Cerro. tiene que ganarle. Sí, tiene que ganarle el Olimpia Claro. Libertad. Y si le gana Olimpia Libertad y gana Cerro. Y todo pues se Y se valora da- a partir del Porque resultado. el decano me dice, no, acá no hay memoria. Y Sale sin resultado, Zapata y pues. dice, vamos por la Sudamericana, hoy Ahí por está para ustedes vamos a los traer periodistas. refuerzos, Sí. y todos se van a y todo olvidar. el resultado. Y para ustedes los Pero el periodistas... 90% Zapata- del Zapata- fútbol es Ah, nos eso. tiró palo a nosotros No, también. nomás que si pasa No. eso que sí. Para los que vivían de novela y todo eso. ¿Eh? Esa para lo que hacía novela. Viste que Zapata, él cuando descalifica algo dice, eso es pura novela. Cuando va a hablar de alguna información o Sí. de algún conflicto. Pasó ya en aquel año que le fue tan mal en el primer semestre y después sobre la hora compró el pase de Jan y le extendió contrato a Chiqui y ganó por goleada la Y- asamblea. Pero además Se hubo- retiraron todos los Un otros. campeonato de promedio. Claro, El no, por resultado eso tapa digo. todo también se valora de otra manera Si con el será esa resultado. combinación que decís. Porque- Pero sabes que el jueves va a ser el más lindo otra vez. Zapata va a ser más lindo. Es que el Sí, fútbol, o sea, Pero esta el industria. proceso, ¿dónde está, Dani? Por eso que estamos otra vez Pero- lo mismo. y Volvemos bueno, otra pero vez al mismo agarrarlo, punto. lo- Giramos así, damos y poner entonces giros, siete, giros, siete y rubros, títulos, y volvemos otra vez al mismo punto. 7 títulos en por qué? 14 años sumarle, entonces... Y vamos a poner, ¿verdad? ayer dijo Auditores que van a renovar con Galeano. Sí. Sí. La otra vez cuando se le preguntó dijo, vamos a ver a fin de año. Hace una semana. Después tuviste que recuperar la punta. Después del partido que, claro, ya Claro. sí el tema. Es que, o sea, Bueno, esta pero industria no se tiene maneja por qué así. ser Y bueno, acá pero no lamentablemente- tiene que ser analítico esto. Yo creo que nuestro fútbol Yo tiene le pido 1%. que Zapata se involucre más, nada más. Yo creo que esa es mi visión. Con todo respeto lo digo. Pero Que se involucre más él. pero imagínate lo que confirmó Federico, lo que estábamos hablando del tema de Petengil. Ya no está. Hay una relación quebrada ahí. A Juan Carlos Petengil ya no está. Está desde los cambios que se dieron y que Carrizosa pasó a ser el El más cercano. interlocutor de la dirigencia, por utilizar una palabra, porque se acerca al plantel. Está el famoso acto fallido que tuvo un jugador de Cerro, creo que era Piri Damote, le llamó Presi. Aquella vez en la conferencia de prensa, la plata que puso Petengil, que como decís vos, Dani, está en los balances, o sea, no es una plata que puso el negro, puso que coste, puso por el pase de Morel, puso por salarios, premios, entonces hubo como un te doy, pero después fue a otro lado, ¿verdad? Martínez salió, que era el segundo también, cada vez que uno quería hablar, conocer algo de la dirigencia, era Ariel Martínez, que también salió. Estaba con mucha fuerza en Sí, su momento. Porque, eso es lo que cuando Bruno vos decís que se involucre más. Así se involucra. Porque en algún momento el vocero era Ariel Martínez, en otro momento es Juan Carlos Petengil, en otro momento No, en la ¿cuántos actualidad es nombres Emilio pasaron? Carrizosa. Ahora es Carrizosa. Por eso, o sea, y eso no es que uno de los mencionados dice, ¿sabes qué? Yo de ahora en más voy a hablar con los medios. No. Hay alguien que dice, vos dejá de hablar, vos ahora sos el indicado, vos sos el coronado, vos sos el ungido. Y bueno, y en ese menester, Cerro, que deportivamente perdió uno de sus 2 objetivos y el otro depende exclusivamente de lo que pueda hacer Olimpia, si es que gana su partido contra Nacional, porque este partido contra Nacional se parece mucho a esos partidos de bajo perfil que fueron los que le dieron el envión a Manolo. Y Manolo mismo se habrá percatado. Yo dirigí a este equipo cuando no había demasiada expectativa. Cuando estoy en la previa de Colo-Colo, estoy en la previa de Luqueño, hablando mal y pronto, veo a todos estos jugadores que están recontra enfocados en su celular. Ay, que van a decir de mí, que de mí. Y ese tipo que Claro. metía un cambio de frente de 40 metros contra Tacuarú, contra Meliano, contra Trinidense,
no puede hacer un pase de 5 metros porque la cancha está llena. Entonces, desde lo deportivo y desde la lógica de Manolo, mañana Cerro tiene que volver a jugar bien. Y por eso el Español dijo lo de la honorabilidad, la credibilidad, sabiendo que hay un resultado que le podría dar el título ya de forma inesperada, a diferencia de lo que ocurrió hace 3 fechas. Agregando lo que estábamos diciendo, aquí me dice una persona también de adentro, Juan Carlos paga muchos salarios. En los contratos aparece su nombre como responsable de los pagos. O sea, todo documentado. Epa. Atrasado, pero paga y mucho. Atrasado, el atraso es de 2 meses generalmente. Lo que estaba hablando Lescano. 2 meses, más de eso no. Pero eso para nuestro fútbol es normal. Entra dentro de lo normal. Aguántame. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Llegó el hot sale a Farmacias Catedral del 3 al 5 de junio. Descuentos exclusivos en la web farmaciascatedral.com.py. Hasta el 50% con todos los medios de pago, perfumería, dermocosmética, cuidado personal, cuidado de la salud y mucho más. Tus descuentos en línea en un solo lugar, a tan solo un clic de ahorrarte un montón. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Encontrá las ofertas en motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Baterías Varta, encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Bueno, hay novedades en Olimpia, muchachos. Hay novedades en Olimpia. ¿Quién está, Wilson? Tenemos el archivo de Raúl Zapac sobre el caso Subeldía. Juan José lo era. No es sobre Subeldía. A ver, ¿qué tenés? Ponelo al aire. No. Termina mi mandato y ya definitivamente. Hoy tengo una dirigencia comprometida, dispuesta a asumir. Antes no tuve esa oportunidad, ¿verdad? Estoy cerrado, entregado y hubiese apoyado, ¿verdad? Vamos a apoyar a la gente que ama hacerlo y que tiene la garantía en el sentido que no va a mandar cruz a la vez, ¿verdad? Porque sabe que eso existe y mucho. Entonces, me siento muy tranquilo, honrado por eso. ¿Y el recambio Juanqui Petengil, Juan José? Hay 3, 4 ahí y no solamente, también están los dirigentes. Hay gente muy interesante ya, que ya ha hecho una diferencia, ya se ha firmado como empresario, trabajador, obrero, lo que sea, y puede disponer tiempo. Yo creo que vamos a armar una dirigencia, si Dios quiere, muy joven, muy dinámica y también con una mezcla de experiencia. Son 2 años, ni me voy a detener a pensar, pero sí te puedo decir que tengo el compromiso de mucha gente, lo cual me alienta muchísimo, porque antes ese era un problema. Que yo termine un ciclo no significa que me voy a borrar, ¿verdad? Pero no voy a ser un dirigente de crisis que cuando Cerro no vaya bien ya está atacando por toda la prensa y toda la radio para tratar de tirotear o ganarme unos puntos con la visión territa a costa de los dirigentes que se están rompiendo ahí adentro. Al contrario, yo le voy a decir, bueno, listo, yo puedo pagar el DT, pago el DT. Ok, ya tienen DT todo el año pagado. Si le echan al DT, ustedes pagan el siguiente. Así que por lo menos cuiden cuídenle la atención. Por supuesto que eso va a decidir el Cruce Roborteño. Yo estoy hablando solamente de un respaldo económico.
Bueno, esto decía Juan José Zapaga al medio colega Radio 1000. El 19 de abril. Pone la primera parte. Me voy, mi último mandato, dijo. No. Termina mi mandato y ya definitivamente. Hoy tengo una dirigencia. Termina mi mandato y definitivamente ya no. Tiene un año y medio más, decía Juan Manoch. Hasta el 2025. Finales de 2025, enero. Pero no es más de lo mismo si él elige otra vez si él ha apuntado a Carrizosa, es más de lo mismo y porque Lescano dice no le va a poner nomás a Carrizosa y él va a estar de vicepresidente o va a estar manejando desde afuera. Pero tiene sentido lo que dice porque él cada vez que habla y habla de que la gente, la oposición te dice, no puede venir cualquiera acá, te dice. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Darle continuidad a lo mismo. ¿Quién se presentó porque acá nosotros no tenemos compromiso con nadie. Gracias a Dios, cada uno puede opinar y decir lo que se le cante. Vamos a hablar en serio. Decime quién se presentó en la oposición a Lucio Maldonado. ¿En serio? No, pero con fuerza nadie. Rubén. Alguien que le hacía Luis Petengil, si es que se llegaba a candidatar, iba a tener fuerza importante. Pero no se llegó a Rubén candidatar. Recalde, Lucio Maldonado. ¿Qué me dijo? Roberto Cáceres. ¿Quién? Robert Cáceres de Lambaré. Roberto Paredes. Y no sé qué más, ¿verdad? Ullón no se presentó. Ullón. Ullón. Bueno, y por eso pregunto yo. Pregunto muy. Pero es en serio, pero. Respetuosamente, ¿quién es el. Porque si vos me decís, por ejemplo, ingeniero Oscar Franco, Luis Petengil, no sé quién puede ser alguien fuerte que diga, no, yo voy por la presidencia. Esos son opositores fuertes. Claro. Hay uno que está. Es que No sé si está en la imaginación popular. Pero ya la tercera vez que me envían por ahí, Bernie con Ariel Martínez. Mira vos. Pero no sé si hay imaginación popular. Parece que tiene sustento esa información. El doctor Ariel Bernie Martínez. con Ariel Martínez. Pero Ariel Martínez tiene sustento, parece. Ambos fueron irradiados de esta comisión directiva, ¿verdad? Escuché Bernie con lo del socios. año pasado, con inclusive... Con la política. Claro, priorizando y hasta pautando en los partidos limpios, ¿verdad? Pero, no, inclusive me digo que sería más serio eso, ¿no? Es que Dani de Rosa ya tiraron el nombre de Dani de Rosa, no sé cómo decirle, conductor, influencer, no sé. Está trabajando él con ellos en inferior. Fanático de Cerro. Aparte de eso, esa fue la condición sine qua non. ¿Cómo se llama? Pergolini era el argentino que estuvo en Boca, vicepresidente. Mario. ¿Verdad? Después se fue también, ¿verdad? No fue tan bien, pero bueno, buscando una figura de una persona mediática. Con Riquelme. Sí. Después Tinelli en San Lorenzo. Daniel Greenman en Independiente le fue bien, pero después retiró toda su ficha y invirtió y compró el Badajoz y se fue al Mazo, o sea. El que ahora es streamer, Duca, también estuvo en ese fue Nezar. No, pero hablamos de gente que... Sí. No, pero son presidentes de clubes, claro. Duca de Seiler. No, el Lescano. Lescano mismo, el chico que tiene 20 años le puede escuchar. ¿Y por qué está diciendo este señor? Lescano fue un presidente, como él dice, era empleado nunca fue dueño de una empresa, empleado de una empresa, ¿verdad? Rodeado de gente que tenía cierto nivel económico, pero que eran fanáticos de Cerro. Estaba, como dice Bruno, todo el día en el club. Vos te ibas sobre Quinta y salía Lescano con dos, salía con Clodomiro Maneco y con otros dirigentes. Alto Lescano, 1,90 m. Mal carácter. Cuando no le gustaba responder, Era un papado de todo. De punta a punta. Él el que tanto quiso comprar la casa de la novena. Agarró, dijo una frase célebre, me acuerdo que era el tema de... ¿El diente? Es como un Lino Perejo que le falta un diente, dijo. Le faltaba un diente. Y después también el hambre y la gana de comer, no, era muy... Y fue semifinalista del 98, donde estuvo muy cerca de la Copa Libertadores, con un plantel que no era gran plantel en presupuesto, pero sí con los jugadores justos en el momento justo. Y 99 ya le costó más, pero también fue semifinalista. La 11 de forma intensada, con una campaña floja en primera ronda, y después se fue dando con cambio de entrenadores en los dos periodos. Y con jugadores que explotaron en ese momento. Carlos Gómez y Pereira, los dos fueron destituidos y traído las dos veces por y apareció Carlos, exactamente. Época diferente, era la época en que el presidente estaba en la banca de expectativa. Estaba en la banca cerca de los Él estaba ahí, cierto. Estaba ahí con el técnico. ¿Te imaginas, al lado? Hoy o al presidente de Olimpia en la banca? Olimpia tampoco está bien, A propósito, Johnny, vamos a ir a Olimpia. Hay novedades con relación a Olimpia.
Yo creo que al hincha de Cerro también le interesa mucho lo que diga Johnny en función del partido de mañana, ¿verdad? ¿Qué equipo pone Palermo? Porque más que nunca se estará pendiente. Como también el propio hincha del Olimpia preguntarse qué equipo va a estar cerrando el torneo mañana contra el gran candidato. Butifarra de pollo Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Acá dice Juan José Zapag, anuncia en ABC Cardinal que al terminar este mandato dejará la dirigencia de Cerro Porteño. Bomba, luego pone Wilson González. Esto fue el 13 de mayo del 2020. Pero... ¿Está bien, Wilson? 2020 dice acá. 12 y 17. Archivo. Sí, 2020, sí, el propio Wilson lo aclaró. 2020. 2020. Sí. No, lo que dice Wilson es que lo que acabamos de escuchar no es ninguna garantía. Bueno, exactamente. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986-519-505. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Bueno, buen día. Saludos para todos. ¿Todo tranquilo, Johnny? Bien, bien, señor. Tranquilo. Hay un tema acá que espérame un ratito, Johnny. Espérame un ratito. A ver, buenos días, señores, dice. Es menester recordarles que el próximo jueves 6 de junio a partir de las 19 en el quincho del club realizaremos la plenaria con la presencia de los vitalicios y de sus acompañantes, si así lo prefieren. El monto para el asadacho, 100.000 por persona, incluye bebidas. Esta reunión es muy importante por los puntos que iremos a tratar conforme al siguiente orden del día: rendición de cuentas de la Comisión de Finanzas, informe del Departamento de Obras, informe de un representante de la Comisión Directiva sobre la construcción y restauración del Estadio ODD, fecha y sede de la próxima plenaria, asuntos generales, dice. Esta será la última plenaria que estaremos realizando en el quincho del club, habida cuenta que el mismo será demolido para el paso de las obras del nuevo estadio. Favor confirmar presencia a efectos de prever el catering, dice. Esto me enviaron, Johnny. La pucha, está lindo, pero eso es muy mensaje para grupo, ¿verdad? No, es para mí que me están invitando. No. Me pasa nomás el informe. Mensaje para grupo, Juan, así ya, vos ya sos de Olimpia y te están invitando para el catering. Para los No, ayer con tu arenga de Cerro pasaste ahí. Había mucha gente de Cerro que se sintió identificada. ¿En serio, Federico? Sí, esta es la verdad, miren. Claro, hay que ver cómo, bueno, ahora de vuelta, Juan José ya no va a hablar nunca más. Por lo menos dentro de 10 años buen tiempo. No le van a escuchar más acá. Sí. Juan José Zapag. Sí, me tengo una semifinal de Copa por ahí. ni aún no creo. El tema es, Johnny, está comenzando, le quería preguntar, disculpame Bruno, más allá de esto, está comenzando a apretar jugadores y Romero se va al 2 de mayo, el extremo. Sí, señor. Romero? Ya, de hecho, Manuel Romero, Manuel Romero. Manuel Romero, sí, finalizado el partido Olimpia 2 de mayo.
Felipe Jiménez confirmaba el préstamo, en este caso de Manuel Romero, que uno dice, bueno, no pudo explotar el Olimpia, y ojalá que esta vez Pedro Juan Caballero en el equipo gallo norteño pueda explotar y pueda demostrar sus condiciones. Jugó poco realmente con... Johnny, ese jugador a mí siempre me llamó la atención. Con Aguirre jugó mucho. A mí también, sí. Con Aguirre andaba bien. Con Aguirre jugó de nuevo una vez. Ese va a ir a jugar en mayo, acordate. Pero tiene cláusula de no puede jugar contra Olimpia. Sí, normalmente Olimpia coloca cláusula. Imagino que así como Cornet, por ejemplo, no jugó el sábado, imagino que Manuel Romero tampoco va a jugar. Claro. Cancherito. No, técnico, muy extremo. técnico. Y se hizo echar en Medellín. Sí. Pero sí. Cuando digo Cancherito porque busca falta, discute, le discute al árbitro, le protesta, no es un chico así. Pero es un jugador técnico. Aguánteme, seguimos con Johnny, por favor. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la temporada de emociones. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas. Instagram, Energy Gas-PY. En Bristol tenés beneficios increíbles comprando con tu tarjeta de crédito Itaú. Del 1 al 8 de junio, con tu tarjeta de crédito de Itaú tenés 12% de ahorro sobre precio contado. Aprovecha y compra en las más de 80 sucursales en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él, con 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030.
Y ahí Está... Johnny escribió algo Johnny. que seguramente... Sí, Eso está confirmado, Johnny. está confirmado. Está confirmado que mañana Olimpia no va a contar con su arquero titular. Hablamos de Gastón Olveira, que se baja para el cotejo de mañana, y en su lugar estaría ingresando Juan Espínola para atajar en el último partido contra Libertad una dolencia. Lo deja fuera a Gastón Olveira, a esta altura para muchos el mejor arquero del fútbol nacional, y no estará mañana en el clásico blanco y negro. La figura olimpia de esa, ¿no? ¿Verdad? Es el primer partido donde no va a estar, ¿verdad? No, claro, después de su retorno ya es el primero. Yo hasta recuerdo la conferencia de Chiqui. ¿Se acuerdan cuando todavía estaba muy verde? Cuando él habló de Juan, había perdido el puesto y hasta se hablaba de la salida de Espínola. ¿Se acuerdan en ese interín? Acá habló el suegro. Sí, dijeron que había una propuesta que se rechazó. Pero va a ser va a ser el primer partido de Espínola en el año. En el año, en el semestre. Después de haber optado Sí. chiquearse de esa primera fecha que estuvo hasta lo último con suspenso. Claro, hay que recordar también, Johnny, que si bien fue figura en varios partidos, lo era el mejor arquero, igual no le tapa, pero en el gol de 2 de mayo él tuvo mucha responsabilidad. En el gol de Barreto. Pero es el Sí. uno. ¿Y cuál es la dolencia, Johnny? Y estoy por confirmar, Daniel, pero está confirmada su ausencia mañana en el partido contra Libertad. Ese partido contra el 2 tuvo una salida, me parece que él pensó que Barreto no iba a llegar, pero lamentablemente para Olveira, conecta muy bien Barreto, pone por encima del arquero y el gol para el equipo Pedro Juanino. Él estaba para ir a la banca de expectativa en ese partido contra Sol, en la primera fecha. Llegando al estadio, Francisco Arce comunica que Juan Espínola va a la banca, Olveira de titular, porque algunos partidos amistosos contra Guaraní principalmente había jugado Juan Espínola en el equipo titular. Gastón Olveira venía recuperándose de la dolencia, termina el campeonato siendo el arquero titular el mejor en su puesto en nuestro fútbol, pero en la última fecha estará ausente el uruguayo. Bueno, Johnny. ¿Y es la única baja del equipo titular o podrían haber más? No, es la única baja. Ayer, por ejemplo, se presentó Derlis, convocado a la selección nacional, pero se presentó al igual que todos, convocados de Cerro, de Libertad, ya estará también hoy concentrado y mañana probablemente en la banca de expectativa, aunque me parece que Derlis, como ingresó contra el 2 de mayo, podría también ya jugar de titular el partido contra Libertad, porque volvió a cambiar la cara, el rostro al Olimpia en ese partido contra los del norte. Se presentó ayer al CAR de Johnny, pero era una presentación en donde los jugadores locales que fueron convocados estuvieron todos, pero vuelven a sus clubes para esta última fecha. Exactamente, estuvieron los de Libertad, los de Cerro Porteño y también Derlis González, el convocado del Olimpia, y el arquero del Deportivo Luqueño. Hablamos de Alfredo Aguilar, el único entre todos, el que ya se queda con el grupo es Alfredo Aguilar. Después todos serán liberados para cumplir con su compromiso mañana en Cerro, en Libertad y también en Olimpia. Y el caso de Derlis, trabajó a la mañana con el plantel principal franqueado y a la tarde fue a presentarse también en el primer entrenamiento que tuvo la selección nacional. Hoy ya el entrenamiento de la albirroja será a las 18, sin estos futbolistas del ámbito local, pero sí inmediatamente culminado el partido. Imagino uno que el futbolista de Libertad, si sale campeón, no va a festejar mucho. Misma situación con la gente de Cerro, del este del país tendrá que volar Fabricio Peraldi también, el futbolista Gabriel Aguayo, para acoplarse al grupo de la selección nacional. Johnny, prendete a la radio que tengo dos ahora. Una Perfecto. bomba de medio alcance y una bomba de largo alcance. Perfecto, sí. Chao, Johnny. Hasta luego. Un abrazo. Juan Espínola ataja. ¿Por qué Olveira no puede atajar? Por la dolencia. Tuvo una dolencia, dijo Bueno, Johnny. por dolencia. Por dolencia, una lesión. Según Johnny todavía no le confirmaron, pero lo que ya le confirmaron es que ataja a Espínola por primera vez en el año. Bueno. ¿Cómo estamos de ver? Bien estamos. Dame 5 menciones. Y voy con... Exclusiva. una bombita de medio alcance.
Voy a hacer una pregunta para confirmar la información. La fuente me merece total y absoluta confianza. Anoche, ¿qué partido se jugó? Sol Ameliano. Sol Ameliano, victoria de Sol 2-1. Bueno. Tras bambalinas, Fabio, tengo la información. Exclusiva, tírame. Exclusiva. 5 menciones, Edgar. Les doy los títulos. Recriminación, aumento, lo cambiaron en el entretiempo. ¿Quién me Gerardo me envía foto de... Esperamos un ratito. Bienvenido, General Martín Ledesma, dice. Cambio de técnico. Cambio de entrenador. Se quedó la Nata, ¿no? Se fue Daniel Lanata. Bueno, no sé. Pero estamos en otra, ¿verdad? Bomba de medio alcance, pues estoy diciendo, y otro de gran alcance, no sé. ¿Esta es la de medio? La primera. Esta es la de medio alcance. Ahora, vamos, Edgar, y les cuento. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiéndole Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Los reyes de la casa merecen sus espacios de relax. En Farmoliva, por compras a partir de 60.000 guaraníes y comprando productos de las marcas adheridas, generas doble cupón para el sorteo de un somier más TV y un kit toilet para el espacio de relax de mamá, y un sofá reclinable más TV y un bicicooler para el espacio relax de papá, porque mamá y papá merecen sus espacios de relax y Farmoliva se los regala. Entérate más en nuestras redes sociales en Farmoliva. En Farmoliva, mamá y papá siempre se sienten mejor. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. 12:43, atención. Ariel. Dani. No, Dani no le interesa. No, pero es una broma, mi querido. Vamos, pues. Acting de radio. ¿Qué pasa, Chupetín? Vamos. Nace la frase. No me quemé, no, y la otra vez le... Cuando te habló de quién, le cortaste el micrófono también el domingo. Estaba hablando de Real Madrid, de la consagración del Real Madrid. Sí. ¿Y qué es que dijo Gerardo que le cortaste el micrófono? Sí. Bueno, atiendan, señores. Levantame eso hoy. Anoche fue cambiado en el entretiempo un jugador. Él es un defensor. No le gustó para nada el cambio. Y es más, ya tengo la información. Quiero confirmar, cotejar nomás. JP. Por eso es que no acompañaba más al plantel y nos fuimos el día del partido en Brasil. Pero quedó todo solucionado. Pero yo, al menos de mi parte. No entendí, Fabio. No, había un enojo tuyo, presidente. Sí, hubo un enojo en su momento por algunas circunstancias,
ocurrieron. Pero Bueno, estamos hablando y de uno Juan de los Patiño, puntos con era Juan eso que comentó Patiño. Bruno, pero que viajamos nosotros, o sea, nos fuimos a Curitiba y ahí solucionamos, ¿verdad? ¿Por los premios hubo el problema, presidente? No tanto por los premios, fueron situaciones que ocurrieron, pero también hablamos ahí, pero el tema de premios generalmente se habla con Alberto Contreras, ¿verdad? Es más, hoy estuvimos hablando de la forma de pago y todo el saldo que queda, ¿verdad? Ah, por eso, Héctor, vos dijiste que viajaste a Curitiba en otro vuelo. En otro vehículo, en otro medio, porque sí, había ese encuentro con los jugadores, ¿verdad? Sí, un temita, pero no era por el tema de premios, ¿verdad? Y acá lo que me dicen es que era el uno de líder ellos, es era el Juan tema de Patiño. arreglo de vestuario, ese tipo de cosas que había que hacer y bueno, la forma en que se dijo y todo, pero nada más, pero después, para mí, en Curitiba quedó todo aclarado, arreglado y es más, pusimos un super premio ese día ahí en Curitiba, ¿eh? O sea, reclamaron cuestiones de la infraestructura de la cancha de Ameliano para la práctica. Era un feedback, hubo reclamos nuestros, reclamos de ellos, era un tira y afloje, ¿verdad? Hubo un Bueno, problema con pero el acá pues lo que me los dicen- vicepresidentes del club, yo tomé la posición de defenderle al vicepresidente y bueno, y ahí fue que quedó ahí, pero después para mí se solucionó todo en Curitiba, ¿eh? Presidente, pero a mí lo que me dicen pues es que Juan Te voy a Patiño, contar, de parte de Ameliano no, si Juan no quiere continuar no sé, pero de parte de Ameliano no. pero de que existió este problema existió entonces. Porque Existió él un problema, acá lo que me dicen que él es claro, uno de los existió. líderes de esto. Y eso no le gusta a la dirigencia. De que existió, Bruno. O sea, a mí me dice un amigo que ayer incluso Sarabia en la conferencia de prensa dijo, mejoramos cuando cambiamos la defensa. Y le cambió a los dos centrales. A Patiño y a Sí, Tomás pues, Gutiérrez lo sacó a los dos en el segundo tiempo. Sí, pero estaban cansados también. No, claro, no, yo digo Nosotros uniendo porque cada uno va a ver lo que puede ser. Estamos pasando este tema de doble competencia, nunca pudimos asimilar la doble competencia hasta ahora, ¿verdad? No, pues si vamos ya a lo que jugaron en Curitiba, tanto Patiño como el colombiano, quiero decir, ¿no? Que sacaron todo. Ahora ellos entran hoy concentrados para el juego del jueves y están los dos en la lista, ¿verdad? O sea que, ¿ya hablaste con el técnico, presidente? Siempre hablamos, esta mañana hablé también con él. ¿Y no te comentó que se enojó Patiño? No. Yo sé que después, en un momento dado, el profe me pidió permiso para ir a hablar con los que estaban trabajando diferenciados, pero fue en general, nunca le vi en forma particular a ellos. Sí, después de terminar la práctica, hablé con el capitán, con Alberto Contreras, para aclarar el tema de los pagos, pues nosotros pagamos de acuerdo a cómo recibimos, ¿verdad? Ahora recibimos, por ejemplo, de la Comebol lo que corresponde por el triunfo a Rayo Zuliano, y bueno, y estamos pagando, mañana o pasado estamos pagando ese monto. Pero me dicen que Juan Patiño habría pedido, no sé si al plantel le habló a los jugadores y que le dijo que tenía que haber un aumento considerable. Ese tema yo ya no te lo puedo decir si o le dijo a ustedes o le dijo a los compañeros. No sé si que le dijo a los compañeros, ¿eh? Particularmente nosotros manejamos de una forma clara y te digo, Bruno, nosotros en premio este primer semestre hemos repartido cerca de $700,000. Y ya todo preestablecido. ¿Cómo? Y ya todo preestablecido. Digo. Sí, claro, todo preestablecido. A veces ocurren aumentos importantes. Ayer, por ejemplo, había muy buena plata. Ayer era casi 7 millones el premio. Bueno, importante, presidente, que aclares entonces el tema, pero es que hay, ¿cómo se llama? De que, ¿cómo dice la frase esa? De que el río suena es porque piedras trae, dice. Entonces, vamos a esperar nomás a ver qué pasa cuando termine el campeonato. Yo, particularmente te digo, Bruno, de parte de Ameliano no, ¿verdad? O sea, nosotros estamos contentos, estamos conformes. O sea, quieren contar con Patiño para el torneo clausura. ¿Cómo? Quieren contar con Juan Patiño para el clausura y la sudamericana. Sí, claro. Perfecto. Claro. Aclarado entonces. Muy bien. Presidente, una cosita antes de cerrar. Ayer comentábamos en el final del programa, ¿vos estás molesto por una situación que se da con un jugador de 12 años de Ameliano, presidente?
no con uno, es con la situación misma general que ocurre año tras año. Lo único que ahora nosotros estamos haciendo inversiones importantes en inferiores y te haces la pregunta de para qué vas a invertir en inferiores si después vienen los clubes grandes y llevan lo mejor que vos tenés. Uno se replantea y decir, ¿por qué no trabajamos nomás de la misma forma y buscamos los jugadores, lo que hacíamos en Ameliano, los de 18, 19 años, que sueltan los equipos grandes porque tienen 40, 50, 60 jugadores en su plantel, ¿verdad? Y ocurre de forma particular que no sé si es coordinador o que es Libertad, Iván Fernández el nombre, se llama al papá de un chico de la sub-13 de Ameliano a decirle que le quiere Libertad, ¿verdad? Y obviamente después ya el papá y el propio chico se despiden de Robert Noguera, que es el técnico de la sub-13, y ahí te hace la pregunta, ¿para qué invertir en inferiores si terminan llevando los más grandes? O sea, los equipos grandes utilizan obviamente su fuerza de decir, vas a jugar con nosotros, ¿verdad? Que obviamente el chico va a preferir mil veces jugar con ellos. Y entonces, bueno, ¿para qué hacemos toda esa inversión? ¿Para qué esa infraestructura del Cardiff? ¿Para qué todo eso? Si entre nosotros mismos los clubes no somos leales, ¿verdad? No sé si se entiende mi cuestionamiento, ¿verdad? Sí, y sí me quedé muy dolido y muy molesto por la situación. ¿Y esta situación no hablaste con el presidente de Libertad, Presi? Le comenté, me dijo que no estaba enterado de que iba a ver ahí, pero es algo que ocurre siempre, y te puedo asegurar que no es solo con Ameliano, ocurre con todos los otros equipos, y ahí decir, ¿para qué invertir en inferiores? Y después vienen los equipos grandes a utilizar su fuerza y terminan llevándonos los chicos que nosotros tenemos, y después nosotros ¿qué hacemos? Recurrimos otra vez a chicos que ellos llevaron que no le dieron oportunidad para que vengan a jugar en clubes como Ameliano, ¿verdad? Que no es sano ni es bueno para el fútbol. Tal vez sea bueno para las instituciones de ellos, ¿verdad? Pero para el fútbol paraguayo en sí no. Y justamente fue mi queja, inclusive hablé con Ranalli ayer explicándole eso y decir si es que vale la pena o no seguir invirtiendo ahí en formación, así que ocurre este tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo concreto que este chico que pintaba ya se fue a Libertad. Y nosotros particularmente no vamos a hacer el pase, uno tiene que solicitar el APF, ¿verdad? Por lo menos para dejar un precedente. A partir de ahora Ameliano no va a ceder, o sea, no se va a ir, no va a salir de Ameliano en sí, tiene que salir vía APF, ¿verdad? Pero igual, lo que hizo Iván Fernández, los nombres y apellidos, está mal, no es ético. ¿Cómo le va a llamar de forma directa al papá y al chico diciéndole para que se vaya ahí? Y lo que te estoy comentando te digo con propiedad porque eso fue lo que me informó Robert Noguera, ¿verdad? Que confío plenamente en él. Muy bien. Presidente, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. A las órdenes cuando gusten. Adiós. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Vamos. El mejor momento de la historia, Ameliano, igual hay algún problemita, ¿eh? Viste cómo el fútbol es complicado. Lo que pasa, y la plata está de por medio también. Claro, por eso. Ya me hicieron recordar lo de Gerardo. Gerardo pues salió a decir, todos queremos que el Real Madrid pierda. Y ahí yo le dije, espera un ratito, Gerardo, a mí no me metan en esa bolsa. Yo quiero que el Real Madrid sea campeón. Y después hicimos sondeo, toditos los compañeros querían que Dortmund sea campeón. Estaba rodeado de gente. Yo estaba rodeado, había sido de gente que me estaba traicionando en ese momento. Yo pensé que era... Y después en el Quincho Rojo estaban hermanos eufóricos, estaban con el primer tiempo del Dortmund ahí. Por poco no, hermano, yo iba por el Real Madrid. Yo quería que el Real Madrid sea campeón. Y se dio lo mío. Pero eso es porque vos sos pro Real Madrid. Claro. Bueno, yo creo cualquier que neutral que en tu caso, Dortmund, ¿verdad? En tu caso que era relator, nosotros estamos mirando como hinchas. Decime cuál está más. No. Pero, ahora para la gente que quiere ganar Borussia, imagínate la gente que quiere que gane Borussia. Yo no soy quien para decir que lo que cada uno quiere, ¿verdad? Pero no me metan nomás a mí en la bolsa, Gerardo. Todos queremos que la marea amarilla, que Dortmund sea campeón. Primer tiempo vibramos todos, ¿verdad? Pero después ya. Bueno. Pero como cerramos todo el domingo, admirable los Real Madrid, ¿cómo decirle que no? No nos rendimos. Habló ya Mbappé. Sí, ya habló. Habló Mbappé y habló de Luis Enrique y había sido Luis Enrique el que más le ayudó en el PSG. Lo querían borrar de una, lo querían limpiar. Ya le vamos a contar en un momento. Bueno, esta sí es información concreta
Y es una declaración de ensañamiento. Pago por verle el miércoles a Arielito y al Juanma sentado frente a la TV alentando a GH1S frente a Libertad. No sé, yo ya está transmitiendo el partido de Cerro. No, pero Ana, Ariel, es un oyente. No sé si quiere mirarme en la cabina ahí en la ventana del Antonio Miranda. Magnífico. Ariel, tranquilo. ¿Cómo la de pasar? No vaya a pedir eso. No, Ariel, vos le estás... No, espera, no sabía, Chum. ¿Qué pasó? Nuestro compañero, lastimosamente hablando en serio, fue violentado. En la cancha de En Libertad. cancha de Libertad, le pegaron el vidrio, le amenazaron. Un señor muy ofuscado, muy nervioso. Y Fabio le dijo, ¿qué pasa? Le dijo Fabio, así tipo, como esos monaguillos, preguntándose, ¿qué pasa, señor? ¿Verdad? Y el señor le dijo, no, es con Ariel, cerrita de M, por Ariel. Así fue. Pero, Y después le dice que le dijo, te voy a matar. Pero eso no es una lectura del labio, ¿verdad? No puede comprobar ni... Pero presumiblemente esa habría sido la amenaza. Así que el horno, señores, parece que no está para la vuelta. Vamos a Egar, 5 menciones y fuerte. Peso pesado. Club, te doy una oportunidad. Fabio Martín. Autoriza a que levantemos textualmente su declaración. y tiene que ver con lo que estábamos hablando en las últimas horas, en los últimos días. Cerro. Federico. Cerro. Ariel. Cerro. Dani. Vos ya dijiste. Van por buen camino, ¿eh? Vos ya dijiste. Yo ya dije, pero... Claro. ¿En qué momento dije? Yo no voy a pedir bar, ¿verdad? Pero lo dijiste. Pues yo dije Cerro, pero... Acá yo sé si los compañeros quisieron jugar. Che, nomás, pero pero me no. están tomando el pelo. Yo dije Cerro, ¿en serio? Sí, sí. ¿Ya dije Cerro? Creo que no, ¿eh? Sí. Por eso todos dijimos Cerro. Sí, yo Pero no, Mira, no, no. ahora ya me siguen a No, la pana, no. Creo que la van a hacer una viva porque yo también iba a decir Cerro, sí. No, claro, igual. Cerro es el que hoy... No, es misil de Claro, la... no. esto Pero de la dijiste, nota. no, por eso. Ah, dije. Sí, que sí, me sí. escapó entonces, porque no era mi intención decir. Ahí pues se acabó el encanto. Bueno, ahora viene. Y cuando Fabio dijo, sí, yo creo que por todo. Fabio, ¿por qué no me Claro, decís? Fabio fue No, más no, comediante, no, ¿verdad? gente. Yo fui directamente No Cerro. me gusta sí. esto, Fabio. Vos te pusiste así, pensaste o algo así, No vaya a ser. pero- Yo no soy de esos dictadores que se hace rodear de gente pero- que, sí, vos sos más lindo, sí, tu ceja es hermosa. No, nada, Fabio, vamos Pero a... no, pero sinceramente yo no escuché cuando dijiste, te juro por Dios. Bueno, Yo escuché, o sea, yo escuché, juro por yo Dios, escuché, yo escuchando escuché. sin prestar atención. Tipo, Yo escuché bien. Estaba, ¿Por qué vos no me mirando dijiste, otra cosa. Federico? Porque Vos le dijiste Cerro, no, hermano, porque no modificaba la cosa, la verdad. O sea, no, O sea, ¿te parece? No. No, claro, para que siga. Vamos, Bueno, ya, dale. bueno, gracias. Bien, Vos bien, también bien. me hubiese dicho, pero bueno, Dani, Y, bueno. y quise hacerme baleta, amigo, ¿qué hacer? Ah, bueno. Y yo más pelotudo que ahí. Bueno, vamos, señores, ahora, anticipo. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Lactolanda agradece la preferencia de sus consumidores porque son ellos los que hacen posible que el buen sabor y la calidad sean premiadas. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta pechugón paraguayo como vos, pechugón deliciosamente natural. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades. Con el sello y garantía base. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puyo Pequitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puyo Pequitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad.
Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por muchísimo más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Señores, sin mayores rodeos. Dirigente de peso de Cerro, dijo el Chuma Pinoceño, sí, dirigente de peso de Cerro, así fue. Así dije yo Así. textualmente. Sí. Bueno. A la producción del Cardinal Deportivo a mencionar textualmente lo que voy a leer a continuación. Atendé que Federico. Sí, señor. Sé puntilloso, Fabio. Sí, a ver. Chun es un radar. Ariel es súper chismoso. Va a prestar atención. Tenemos que sentir la palabra lo de chismoso, se entiende, ¿verdad? Es curioso. El viernes, autorizo a contar, no puedo hablar porque estoy en una reunión. Firma Juan Carlos Petengil, repito, vicepresidente de Cerro Porteño. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Él dijo que era su último mandato. No, dijo que él no se iba a presentar. Yo dudo mucho de su capacidad y de su honestidad. O sea que si gana un campeonato como va a ganar el próximo año, estoy seguro que va a ganar, y van a ver esa misma gente que van a salir, vos sos el único, el Dios, y le van a convencer otra vez. Y se va a postular. No cree, vos crees que le va a dar, vos crees que esto no le prometió a Darío Arce, no le prometió a Jorge Campaccioli que iba a darle, que él era. Y cuando llegó el momento, le trajo a su hermano, que apareció de la nada, y le puso a él, y él se puso atrás. ¿O no ocurrió así, Bruno? ¿Y acaso no Él es ahora va a Juan Carlos cumplir. Petengil el que podría ser el sucesor? ¿Quién no se da cuenta que él ya arregló con Carrizosa? Y por eso es que Juan Carlos Petengil creo que ni se va más, se va a ver los partidos, pero no estaba por ahí por la cancha. A Carrizosa han elegido el Zapac. Y ya está arreglado eso. Y desmiente esto Juan Carlos Petengil. Él dice que no está alejado, o sea, que está trabajando con Carrizosa. Ya leí textualmente lo que dijo Juan Carlos Petengil. ¿Opiniones, señores? De hecho, dentro de ese organigrama que tiene Cerro, el que manda, el que tiene que mandar alguna cuestión estatutaria es Juan Carlos Petengil desde el punto de vista del fútbol, porque es vicepresidente de fútbol, Juan Carlos Petengil, y presidente del departamento de fútbol es Carrizosa. Pero ahí el que tiene que estar informado de todo lo que se hace es justamente Juan Carlos Petengil. ¿Echa por tierra? Y claro, lo que desmiente es que haya... Echa haya por un tierra quiebre, Desmiente que haya alejamiento. y que haya un quiebre. Lo que no una cosa desmiente de es esa. que haya un enfriamiento de la relación con Juan José. Eso no. Claro, eso no. Pero que se haya alejado, no, sigue trabajando. De hecho, a nosotros nos pasaban el tema de los salarios y los aportes de Petengil, confirma, todo registrado, ¿verdad? Nada de poner en negro ni nada. Claro, porque también se puede interpretar de que él trabaja por el club, por la institución, por encima del nombre de quien sea el presidente, ¿verdad? Claro, en su cargo. Es su cargo, Su y cargo. por eso él le nombró exclusivamente a Carrizosa. Estamos trabajando. Sí, Punto, porque ese es el departamento de ellos. Exactamente. Una cosa, sí, pero la otra no. Claro, porque si no... Pero si estamos trabajando es como que está metido, no es que se alejó Sí. porque tiene discrepancia. No, y por eso. Este que trabaja en Pero el estamos club. con Carrizosa y en su Sí. puesto. Ahora Sí, sí, sí. sí, con arriba no hay mucha conexión.
Ese ya es otro punto, que, no se puede que fue saber. la primera versión fue después de aquellos cambios que hubo. Lo de Carrizosa apareció recién ahora cuando dijo Luis Lecano, nomás que como que, aparte Luis Lecano dijo como que lo apartó el propio Zapaga al darle todo el... Pero no, están trabajando juntos y bueno, el otro punto sería aquel, ¿verdad? Pero con Carrizosa trabajando juntos, Carrizosa es el portavoz de las últimas charlas. Perejil habló hace poco, yo también hice una consulta hace poco en privado a Perejil y me respondía bien sobre un tema, no era nada polémico, sino un tema era de logística, creo que algún viaje que tuvo Cerro Porteño. Que dicho sea de paso, está viajando en avión. Me envió a decir que para mañana se habían habilitado 10 palcos a 2.500.000 guaraníes cada uno y no pasa nada. De hecho, hace un par de horas se pusieron en venta las entradas en el 3 de febrero y también está complicado el tema. No había nadie, al menos en la fila inicial de esto, que fue con bastante desinformación, porque la semana pasada no se pusieron en venta como cuando había jugado con Tacuarí, que sí la semana anterior se pusieron en venta las entradas para el partido de Cerro Tacuarí. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Quién lo que se casó? Petenjín Carrizosa Zapá, dice acá el WhatsApp. No, Carrizosa, ¿se entiende, Nico, verdad? Que Petengil estuvo con su padre en el casamiento del señor Carrizosa. Sí. Se casó el viernes. Y mira que hay muchos casamientos ahí para mucha gente. Y el sábado hubo otro casamiento donde estuvo la dirigencia de Cerro. El casamiento del hijo de el doctor Sosa Jovellanos. Eso fue el sábado. El viernes Carrizosa. Y el sábado lo de los dos Jovellanos, el hijo. Y eso ya fue post partido. Antes. No. Antes. Estuvo... el domingo fue... El domingo fue el día del partido. Bueno. Está bien. No nos vamos a meter en sociales también. No, digo porque nos pasaban la ubicación del casamiento del sábado, ¿verdad? Pero no. Ya, ¿sabes qué? Hasta ahí no llegamos. Ponemos, la ubicación que uno estaba allá, lo otro acá. Pero ya cerramos con la aclaración que hace Juan Carlos Petengil. Bueno, 13:16. Habló Mbappé, que primero aclaró que su apellido es Mbappé, no es Mbappé. Porque los españoles le dicen Mbappé, le ponen la E. Mbappé. Y él dijo, ¿cómo se pronuncia? Y le dijo, Kylian Mbappé. Mi apellido es Mbappé. Pero eso no va a cambiar, le van a seguir diciendo Mbappé a él. Ya se quedó. Y ya se quedó Ariel. Pero es como decir Ariel Marecos. No te va a gustar a vos, ¿verdad? Marecos. 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 Y si no corresponde, no. Pero que tarde que aclaró, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, pero ahora pues los españoles le están haciendo toda la entrevista de vida y por ahí. Entonces le preguntó uno de ellos, alguien le preguntó, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo es lo que se pronuncia esta Y James también había aclarado, porque algunos en principio le decían James. Y él dijo, no, James, no James, el de Tarzán. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema del PSG. Yo me rehúso a decir PSG. Yo siempre ustedes escucharán que digo PSG. Porque es cierto, es Paris Saint-Germain. Pero si vos vas a hablar en francés, así vas a decir. Pero vos pues estás leyendo las siglas. Y vos no vas a decirle Gregorio a Gregorio. Porque es con G, ¿verdad? Entonces vos decís PSG. Si decís PSG, es la palabra G está ahí. No está mal.
Pero algunos insisten y quieren ser más chuchi seguramente diciendo PSG. Que un modernismo. Y yo me ¿verdad? rehúso a decir Porque eso. Yo no voy a decir PSG. Apareció hace unos años nomás el tema de... fue siempre PSG. La época de Leonardo y compañía, Sí. cuando se nombraba. ¿Quién le dice PSG? Siempre. Y algunos... Porque en Francia no le dicen los PSG, PSG. PSG, es París. París nomás Sí. le dicen, sí, Sí. cierto, Dani. Pero acá pero- algunos insisten, París, Hay periodistas que dicen. PSG, ok. y PSG. Y por eso digo... Huevos será. Van a parar... Bueno, ya está. Democrático, Perdón. hermano. Otra cosa, una vez a Mariano Clos cuando empezó a transmitir la Champions League, le putearon, será. De arriba abajo. Y el hombre pues no se puede equivocar. Cualquier ser humano. Decía Neuer. Por Neuer, el arquero alemán del Bayern. ¿Cómo vas? Y no estamos mal tampoco. Porque si vos vas a hablar en castellano, ¿verdad? Es Neuer. Así como está escrito, vas a... Y sí, pero... No, lo que pasa es que en ese caso, Bruno, las putadas fue porque él canchereó. Que yo digo como se me... Ah. ¿Quién es este? Y después cuando ya fue campeón del mundo y después ya No. tuvo que decirle. Igual, si alguien me dice Harry Kane, yo le digo, hermano, Harry Kane. todo bien con que soy español, pero hay cosas Claro. que No, ya o sea, sé. que pegar no. O Emre Can, por ejemplo, ¿verdad? Lo va a decir Emre Cané. Entonces, no, yo el de Can yo puedo aceptar, mañana que decir Emre Can, ¿verdad? Pero lo de ese episodio fue más porque él decía, no, y después cuando se tuvo que adaptar porque ya era clase mundial. Y ahora ya le dice Neuer. Neuer siempre le dice sí. No, pero empezó diciéndole Neuer. Claro. Y le putearon. Pero bueno, lo del París, discúlpenme, yo voy a seguir diciendo PSG. Por favor, les pido. Muchachos, pasado todo esto, mañana se define el campeonato, simultáneamente 6 de la tarde. ¿Vos qué te imaginás, Fabio? ¿Qué te imaginás que va a pasar? Porque me imagino que habrás pensado en algún momento. Sí, En la vos calle te sabés- preguntan, Fabio, ¿qué va a pasar? Yo veo muy difícil que Olimpia le gane a Libertad. Ya te decía ayer, ¿verdad? Está el rótulo de clásico blanco y negro, pero últimamente Olimpia no viene Pero jugando Olimpia, bien. ¿qué pelea, por ejemplo? O sea, terminar tercero. Mejorar el su promedio que tal acumulativo. vez en el año por No, allí le seguir pueda con- servir como seguir una ruta de atento, clasificación. Hay que sumar en el acumulativo. Eso A sin Cerro, por duda, ejemplo, entró directo a Copa este año porque había tenido unos buenos puntos acumulados, ¿verdad? Pero sería el 2 de Paraguay, ¿verdad? Claro, el 2, pero directo. De repente te puede Pero servir. o sea, no existe el 2. Entras, o sea, Cerro este año jugó la Libertadores como si hubiera sido campeón. Sí, porque A lo por que el decía acumulativo, Ariel es porque acumuló tanto por detrás del campeón, ¿verdad? O sea, que ganó que todo. nunca estuvo en duda. Es más, siempre se hablaba de quién iba a ser Paraguay 3 o 4 entre Trinidense, Nacional, Olimpia, que asomaba un poquito. Pero para estos equipos como Olimpia, Cerro, Libertad, decirle que peleas por el acumulativo es un eufemismo. Es como cuando le decís a los jugadores que no saben, por recién citaba lo de Patiño, a los jugadores del primer semestre decirle, vos te estás jugando el promedio. Y él después te dice, hermano, yo no sé si voy a seguir en el club el siguiente semestre y me está hablando Mi del premio cobran uno Claro, semana yo a estoy semana. preocupado del premio que nos prometieron por el ascenso del año pasado. Entonces Olimpia no se juega nada desde lo deportivo mañana. Porque es correcto cuando alguien te dice juega por engordar el acumulativo, sí. Pero estos son jugadores que están con el chip de hay que ser campeón. ¿Puedo romper un poco esto? Imagínate un gol de Cerro a los 5, arranca ahí. Sí. Y está la gente Olimpia en el defensor del Chaco. Y el partido sigue empatado. Que está expectante la gente Olimpia aquí. ¿Cuál va a ser la...? Porque no solo, o sea, acá lo que conspira más contra Cerro, que el empate también le da... Claro, es doble Claro, resultado. el campeonato de Libertad. Dos resultados Yo favorables. creo que ¿Verdad? gran parte del dramatismo Sí, se perdió porque Cerro perdió. sí. Porque mira que si se empataba ese partido y le daba la autonomía a Libertad, igual porque Olimpia es un equipo que sí, hace rato no le gana a Libertad, pero voy a agarrar en este torneo, solamente a Meliano y Trinidense le ganaron a Olimpia. O sea, Olimpia no es un equipo fácil para ganarle. Entonces, si la ecuación era Cerro es campeón ganando y si Olimpia no pierde, yo creo que se iba a generar Claro. una Ahí tensión estamos hablando de- importante. sí, porque ¿Puedo eso- romper el hielo? No, y- Muchos olimpistas que están hablando Sí. de que hay que darle el partido de Libertad.
Y hay que inclusive en honor a un agradecimiento por el triunfo de... No, pero te estoy hablando en serio, Dani, te juro por Dios, por eso te voy a romper el pero hilo. yo te dije en la previa que Nacional de Uruguay venía a jugar contra Libertad y era clave que Libertad le gane. Ahora le toca a San Paulo a Nacional de Uruguay. Y Nacional tiene que hacer por lo menos 2 puntos para clasificar. Sí, está difícil lo de Nacional. Está difícil lo de Nacional porque Claro. San Paulo puede ir a empatarla ya o ganarle y en casa no creo que falle. Claro. Y San Pablo quiere ser campeón Libertadores. Y San Pablo está con todo, hermano. O sea, bueno. Es que mira antes del viaje, Bruno, yo mira te dije de que un- antes que Cerro patine, que cuando comenzara el programa, estaba dentro de las posibilidades. Yo te decía, mira si puede haber inclusive una especie de trueque, de que Olimpia le diga a Libertad, por favor, ganarle a Nacional un partido que vos no jugás por nada, porque ni siquiera está en juego tu pase a la Nada, Sudamericana, eso es lo nada que de por el nada. calendario ITER. Bueno, y a ver, más allá de los $200,000 o $300,000, en Libertad manejan otras realidades. Y yo, entre comillas, juego el último partido, alfombra roja. O sea, se hablaba de eso y fíjate, patinó Cerro, Libertad no es que no perdió, porque mira que la ecuación podía seguir si es que Libertad, por ejemplo, empataba. Iba a ser más difícil, sí, pero hasta le ganó. Entonces yo entiendo que desde el Claro. folclore haya hincha de Olimpia que... che, Lo que pasa es no, que iba a ser mucho más cómodo para Olimpia si seguían como antes de la fecha anterior. Si Cerro seguía con la ventaja deportiva, Cerro ganando, Olimpia no iba a ser tan protagonista. Pero ¿sabes qué? Pero acá Olimpia Déjame pasa a ser completar, déjame un protagonista completar. principal y la compulsa que hicimos hace poco, yo creo que hoy la CES y es 10-0. ¿Qué cosa dice? Acá hace poco hicimos 7-2. Olimpia No, quería no, pero 10-0 que gane Cerro el campeonato o que gane Libertad y eran 7 que gane Libertad y 2 que gane Cerro, ¿verdad? Así fue el sondeo que Yo creo que hicimos. hoy así es 10-0. Que, O sea, que que no se haga gane campeón Libertad. Cerro, que se haga campeón Libertad, sí. Que se haga cambio de Libertad. Sí. No, pero déjame Que completar. el hincha déjame Olimpia no completar quiere la que gane su película. equipo. Hay otros hinchas que te dicen, nosotros no podemos hacer la gran 2011, que fue cuando Bueno, esa es la bandera que Olimpia quieren jugaba imponer. contra Luqueño, Cerro jugaba contra Nacional y que Olimpia Cerro contra 3 en Ciudad Olimpia del Este. 3. contra 3, perdón, Olimpia contra 3 de febrero y Nacional con Cerro y que Cerro puso juveniles. El famoso gol de Gato García que después un compañero va a festejar con él y inclusive le reclama, le dice, ¿qué es lo que está haciendo? Y el olimpista dice, nosotros le criticamos a los de Cerro eso y ahora no podemos nosotros cometer el mismo error. Pero hasta donde yo sé, Olimpia no va a presentar un equipo juvenil. Pero de que vaya a entrar con todo, o nosotros vamos a estar en la transmisión central, nosotros enseguida le vamos a cantar, con Chuni Federico enseguida vamos a pillar cómo va el tema ahí. Fíjate ya la repercusión que tiene cuando Johnny informaba y vos publicabas lo de Gastón Olveira. O sea, el partido tiene esos matices que la reacción de la gente que Espínola no es Olveira hoy. Olveira es... Olveira no faltó en ningún partido. Dani, Olveira es medio equipo. Y te digo, Juan Espínola viene un parate. Su último partido fue el año pasado. Sí, y hace poco hablamos con el presidente Coto Noel y le preguntamos si seguía molesto, si se quería a mitad de año y dijo, no, él no me dijo nada. 23 minutos jugó Espínola en el debut contra Sol el 19 de enero. Porque Gastón salió lesionado en exactamente. esos corners, ¿verdad? Su único Ok. partido, gracias a Cristian Rivarola, su único partido en todo el año, 23 minutos de la primera fecha del torneo, Claro, 19 de enero. Ese corner desde el sector izquierdo, Que le bomba forzó. cerrada hacia sur. Y después entró, pero en cualquier otro partido, si no tuviese los matices que estás contando, la gente iba a decir, ahora hay hinchas que están de la teoría del agradecimiento, que te dicen, sí, claro, Gastón tiene una lesión y hacer el famoso guiño guiño. O sea, es un partido que tiene matices. Y repito, se le sacó una carga dramática importante porque Cerro perdió si empataba. Porque allí Olimpia, si no perdía, y repito, más allá de los cuestionamientos del Olimpia de Palermo, el Olimpia de Palermo perdió 2 partidos en todo el año. Ni siquiera el propio Libertad en Tuyucuá le pudo ganar. Yo no creo que falle ¿Cuál Libertad. es tu sensación? No creo que Ariel? falle Libertad. ¿Eh? No creo que falle Libertad. En las Ese no es puertas. el debate, Ariel. No, él pregunta qué se imagina. Claro, ¿no? no, pero él también preguntaba qué quiere el hincha de Olimpia. No, pero eso ya está muy resuelto. El hincha de Olimpia quiere que Cerro no sea campeón, Dani.
Nosotros hicimos una No, compulsa. ya sé, no, pero quiere que su equipo no gane. Porque lo que vos contabas, o sea, es como que lo del 2011, bueno, ya vamos a empatar entonces. Eso. Claro. Porque, pero porque de la historia te van a decir... Olimpia no va a entrar seguramente a jugar en serio, no va a poner juveniles. Cerro puso en esa ocasión juveniles y no celebraban el gol. O sea, Olimpia hace un gol y no se va a celebrar. Pero vos me estás haciendo preguntas como si yo sea divino, Dani. Yo No, no sé no, qué va a no, pasar, no, hermano. no. Van a celebrar los jugadores, pero en esa ocasión, no sé si el hincha La va a gran- festejar, el hincha de es que Olimpia. se puede dar la gran Tottenham. Porque, o sea, ¿qué pasa? Mira, gol de Olimpia, Ciudad del Este, Ariel Julián. Y la entra gente de Ariel, Cerro Ariel se va a va a gritar- desmayar, lo entra. Mira, Ariel, ¿Por qué? adelante Ariel, a lo mejor Fabio entra. Gol de ¿Por qué Olimpia, qué? hermano. ¿Por qué? ¿Por qué Ariel Se va tiene que Darío. desmayarse? Yo te decía, o sea, Yo le pre- la gente de Cerro va a gritar el gol de Viste que Olimpia. nosotros tenemos un estilo particular de transmisión en Cardinal, ya es sello nuestro, ¿verdad? Que es el correlato, ese al momento, es la definición. Otra vez el grito ahogado Ariel del primer gol de Libertad, un grito muy emotivo. Y era el mismo momento que un hombre le estaba increpando. ¿No se notó? Pues yo me enteré el lunes de lo Gran- tuyo. gran nivel Yo profesional, domingo Ariel. no supe lo Siendo de... amenazado de muerte el Claro, tipo grita el gol claro, como si Estaban echando nada. la cabina encima del vidrio y... Bueno, porque era la primera diferencia de Libertad después del... Pero yo le preguntaba a Fabio cómo está Ariel ya cuando Cerro estaba perdiendo 2-0, que no sé, pasarle un vaso de agua, una Pero cosa mismo así. le contestó, bien, te digo. Bien, me dijo él. Claro. Bien. Bueno, ¿cómo No, te yo- imaginas vos el...? Yo dudo que Cerro le gane a Nacional. No, espera, en serio. Espera. En serio. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi. A donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 4445 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad de confianza desde 1942. Envía un SMS al 44405. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. NP en Medicina Estética. Hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. NP en Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 en el país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Llegó Valeotra de Pilsen Casa Promos. Llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes, etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 13:31, volvamos otra vez. Ariel, vos pensás lo que Cerro, Yo tenés tus dudas. Duda de Cerro, lo más que nada. Capaz te cuidada, Olimpia da un ¿Qué golpazo. optimismo le está No, transmitiendo pero- al hincha de Ese, Cerro? ese ya sería el colmo para Cerro. no, ¿verdad? pero- Olimpia gana y Cerro... Pero no Cerro gana. Cerro está en semana de colmo. Todo colmo lo que pasó. Este grupo Porque, mira, ha roto si récord. mete Olimpia, Ariel, el relato Claro. va a Ciudad del Este. Adelante, Ariel Julián. Claro. El tema es que yo lo noto a este equipo muy desarmado golpeado. mentalmente. Muy golpeado. Y no sé si van a tener la reacción en tan poco tiempo para ¿Y qué pasa recomponerse. si está ganando Olimpia 1-0? ¿Puede pasar? ¿Verdad?
y ya llegamos a los 90 y entra Edu y marca el gol de cabeza. ¿Qué hacemos ahí? Ahí te va a dedicar. Claro. Sí, claro. Ariel. Ahí todo, Encima toda va la a tener audiencia va a la esperar. pista de Foz do Iguazú y Brasil. Claro, Ciudad del La Este. botella con algo ahí. Acá. A orilla imagino. del Milagro. Paraná, el Milagro. El milagro de, no sé. Yo estuve en 2 definiciones en Ciudad del Este donde Cerro no salió campeón. Y acá salía campeón. Me acuerdo, incluso una se cortó la luz. Y había que jugar en simultáneo. La época de Gustavo Costa. Yo estuve en una definición de campeonato, era Escabón el presidente, Miliki Jiménez, en un partido clave que perdió en Ciudad del Este, Olimpia. Claro. ¿Contra quién era que perdió? ¿Contra Guaraní? Contra Guaraní. Cuando fue la Copa Libertad. Sí. Sí, ese estuvimos también. Sí. ¿Qué año fue ese, Federico? 2005. 2005, bueno. Ese fue el famoso, el chino Godoy expulsado y que Libertad fue a la Copa y Olimpia se quedó sin la Copa. Que Escabón puteó tanto. De todo, Estaba de todo. Mira que en aquella época puteó ahora contra son Horacio Cartes y hoy es su socio amigo. Para que vos veas cómo de cambia la la vida. del Hace mundo. años fue el tema que calificó de trucho. Participación trucha de Libertad. ¿verdad? Así mismo. En Copa Así Libertadores. La de Y 2006. una vez Zapag dijo por Libertad que es un campeón espurio. Sí. Indigno. Indigno. Esa fue este es Libertad, un campeón indigno, me dijo la Libertad. Después hay otra que ¿De Nacional. qué año fue ese? Sí. Ese no fue por la protesta de General Caballero. Pero No, en ese, 2014 por ahí. No, esa porque no. hay no una fue. también de histórica que después No, se cambió. esa es la que te dije, esa es la de 2005, Claro, la la de de Godoy. La de Godoy. La de Godoy. La- General Caballero descendido le ganó a Libertad. Sí. En el defensor la SIC atajó todo y los puntos fueron para Libertad. Porque no pagó la tarjeta amarilla de Y de esa Godoy. vez se cambió. Se informatizó Y pérdida de todo. puntos en Sí. no pagar un trámite administrativo. ¿verdad? Así mismo. La que vos decís que habrá sido el 2009 o el 2011. En Encarnación hace poco Cerro Guaireño, Olimpia Guaraní. Olimpia Guaraní, ¿ves? No. Olimpia Nacional. Olimpia Nacional. Cerro. Nosotros tuvimos en Pero- Encarnación. Guaireña. Cerro ganó pero- bien. Claro, Pero rápido. la gente que nos escucha en Ciudad de Loza es la gente que nos escucha en la 107.1. El hincha de Cerro, pero ¿cómo se va? Y que, si Ariel lo dice, yo tengo mi duda luego que Cerro gana. Y además, Porque qué presión va a haber si Olimpia llega a Es que- marcar un gol, hermano querido. Es que lo no. que dice la concurrencia, sumarle que ya el factor novedoso perdió también, porque hace un par de semanas se fue contra Tacuarí, en un partido mucho más atractivo y mucho más eufórico. Pero a lo que decía Ariel, yo tengo el contrapeso de decir, este partido de Cerro otra vez juega no de puntero, sino de un equipo al que no se espera absolutamente nada. Pues imagínate que Olimpia marca. Entonces, con ese criterio la Ahí presión ya va a haber otra vez. presión. Otra Claro, vez sí va a ser Claro, diferente. ahí ya Dani. vuelve otra vez. Ahí vuelve otra vez el modo Sí. en el que Cerro se siente incómodo. Claro, pero Cuando hay presión, Cerro Sí, se correcto. descartala. Entonces, Pero ¿sabes vos qué? con ¿Qué eso- es lo que Ahí, es? se desarma No. tu teoría. ¿verdad? Sin presión, Ariel. Cerro espectacular. Sí, pero a lo mejor Ariel- Cerro enseguida marca primero. Ariel, está. ahí está. ¿Qué marca antes de Olimpia? Ariel, con esa respuesta, te sacaste el tema de responder. Porque yo creo que la gran pregunta acá es cuál va a ser la actitud de Olimpia. Yo creo que vos podés decir Cerro viene herido, Nacional está en una de esas jornadas donde se come 5 goles, o una gloriosa. Pero acá el tema de ver cómo sale Olimpia Por eso yo a dije, caminar la Federico, cancha. Yo creo nosotros que esa es la gran conseguíamos saber. pregunta. Yo estoy Claro. tirando subliminalmente. Claro que vamos a ver. Nosotros vamos a decir al aire. Por se supuesto, llama, no, están sí, los por supuesto. con los jugadores. Pero Yo también, ayer a te ver. decía que una de las cosas más incómodas para mí fue como está el segundo tiempo de aquel Nacional Cerro, en la cancha de Cerro, cuando vos veías que Nacional nunca movía patear al arco, Cerro nunca movía patear al arco, y Nacional lo dio vuelta, creo que Víctor Aquino en el segundo gol, aquel delantero grandote. Ese fue Aníbal. Bueno, y no iba a pasar más nada en el partido, y vos tenías que buscar engrandecer al campeón, porque no se podía después irse injusto tampoco con Nacional, 2011, que era campeón, sí. claro, tenía que darle el mérito, pero dentro de un partido que veía que no marchaba. Y sumemos que también Esa es la de Almeida o Morillo. No, ¿Quién esa es era? la de Bataglia. Batalla. A Juan Manuel Bataglia. Cierto, ¿verdad? cierto. La- Porque 2019 es la de Almeida, ¿verdad? No, No, 2009. la 2009. Almeida, el Almeida 2009, contra Olimpia con a el la tiro de noche. Mazacote. Sí. 2009. Mazacote le da el título a Nacional porque Libertad Le marca a Tacuarí- Libertad en el Roberto Vete. Torrente Exactamente. se queda sin título otra vez. Y Torrente. 0-0. Y Mourinho sale campeón 5 fechas antes. 2009. 2009, 2011 y 2013. Claro. 2013. Y, Así y- fue. y yo creo que, fíjate, en el siguiente sentido, porque también Nobleza obliga a decir que el Olimpia de Palermo, especialmente en los partidos contra Cerro y Libertad, los primeros tiempos, entró a aguantar. Y después, en el último clásico, prácticamente en la última jugada, llega el gol de Prato. Pero nosotros vamos a ver la actitud de Olimpia No, no, al no. comenzar el partido. No, no, Ya no. nosotros no vamos a dar cuenta, No, Dani. no, no, nosotros, espera, no, pero acabo de decirte, espera.
En un partido normal, el Olimpia de Palermo contra estos rivales directos entró a esperar. O sea, yo no voy a hacer a los 15 ¿Y minutos. cómo va a arrancar Libertad? Llámenle un poco a Gerardo. Pero, o sea, porque el último no partido. Porque esté esperando, mañana voy a decir, Dani, Dani, vos estabas en Londres. El último partido, Libertad, lo tuvo Antonio Vareiro a Lorenzo Melgarejo. En la banca. Y a Tacuara Cardoso en la banca. Sí. Roque entró con los juveniles con Villalba y con Lejano, ¿verdad? No, con Franco. Con Franco. Lejano de volante. Franco. Claro. El tridente ofensivo, Iván Franco, Roque y a la izquierda el chico Villalba. Villalba, sí. No, lo que te quiero decir es, si a los primeros 15 Olimpia, no es que entra a atacar. Pero eso es normal en Olimpia. Eso es lo que te quiero decir, No, claro. No, si vos Ahora tenés- sí en el segundo tiempo, porque siempre me remonto al partido del 0-0 en la Huerta. Olimpia en el primer tiempo era aguantar. En el segundo tiempo, Olimpia termina jugando con Arrúa de 6 y por delante de Arrúa jugaron Prato, Derlis y Parzajuk. O sea, en algún momento, si Olimpia los 90 minutos no juega, y ahí capaz, digamos, bueno, Claro. este partido... Pero cuando habla de aguantar, pone. Claro. Pone la pierna fuerte, marca. Claro. El tema cuando salía a ver qué pasa, ¿verdad? Y Claro, esa es otra cuestión. No digo que Libertad va a especular con el empate, pero al tener esa ventaja del empate, yo veo un partido en donde va a empezar a manejar la pelota. Pelota aquí, pelota allá, posesión, paciencia, manejo de pelota. Y Olimpia basculando, como se dice, esperando el momento. Primer tiempo capaz. agazapado. Por eso, mira, justo Claro. ayer se fue, pero... ¿Qué es lo que tendría que decir? Por eso es un partido picante en serio. Sí. Y Cerro hace el primer gol allá. Vos decís vacurano, que no me parece que está mal. Pero ellos van a quedar en la delgada línea de Por eso, sí. recibir un gol, no sé, una pelota parada, un pase largo, algo, y quedarte de vuelta sin nada. O sea, hay que ver también Libertad de cómo sale, ¿verdad? Vos sabés que es en ese momento que grita todo el estadio el gol de Luqueño, los de Libertad empiezan a agarrar pases, imprecisión, Sí. no llegaban. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Se lesionó el arquero general. Yo Caballero. creo que el que marca primero le va a meter presión al otro. Sí. Y principalmente si Cerro le marca a Nacional de entrada, ahí vamos a tener partido, hermano. Que es mi teoría, o sea, justamente, Cerro dejará de tener un partido irrelevante si Olimpia marca primero. Entonces que Cerro marque y después vemos la tensión. Ahora, lo que no está en duda es que si hay un gol tempranero de Libertad, No, ahí ya. parece que ahí ya- De motivante, ¿verdad? Justo me envía acá, mañana es... 5 de junio fue también No. el partido entre Nacional y Cerro y 3 de febrero Olimpia. Hay que jugar el 5 de junio del 2011. 13 años después, un 5 de junio. Vamos a tener la definición en un estadio parecido que es el de 3 de febrero y en el Defensor del Chaco. Sí, no, yo Qué le casualidad la fecha del 5 de junio. Para cerrar nomás ese momento de nerviosismo o de ansiedad de Libertad, se quedó lesionado el arquero Guillem, hubo una pausa. Vinieron al banco y Patito Aquino empezó a hablar a los mediocampistas, le dijeron tranquilícense, cálmense, habló Galeano, Roque se acercó a ellos Claro. y los referentes aparecieron para Porque tranquilizar al equipo. imagínate, Fabio, que era gol Tranquilizar de al equipo. Luqueño, o sea... Sí, por eso. Quien más que menos no esperaba ese gol, ¿verdad? De repente, más que llegue tan rápido. Antes de los 20 del primer tiempo, A los 18, llega el gol a los 18 el gol de Luqueño. de Rodrigo Rojas, sí. Bueno, vamos con Edgar y tengo un anticipo, señores. Todo el país. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Gracias a su pH mayor a 8, Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos,
bajo en calorías y sin azúcares. 3 Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Vamos con nuestros bloquecillos. Adelante de hoy. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ampliamos lo que decía, en este caso, Kylian Mbappé en conferencia de prensa previo al amistoso que va a tener Francia ante Luxemburgo. Decía con respecto a su llegada al Real Madrid y ya finiquitar todo esto. Es un gran alivio, estoy muy contento y creo que se me nota en la cara. Dijo Mbappé, jugué mucho menos al final de la temporada y todo el mundo sabe por qué. Después, en otro momento, dijo con respecto a su inicio de temporada, donde mucho se habló de su traspaso, el cual finalmente el propio futbolista descartó. Mbappé reconoció, siempre pensé que no iba a jugar. En cuanto jugué, ya fue una temporada de éxito, aunque he tenido temporadas mejores. Esta ha sido la más difícil de jugar y estoy orgulloso de haberlo jugado. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego, afirmó después de revelar que hubo quienes le hablaron con violencia. Esa es la verdad y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo, remarcó y agregó. Escucho las críticas, creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo, así que el mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo, pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como este, decía Mbappé ya en conferencia de prensa, aprovechando que Francia está jugando ante Luxemburgo, amistoso, y quiere ganar la Eurocopa de Alemania. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Y hoy despiden el Apertura Guaraní y 2 de Mayo, partido que va a arrancar a las 18 horas. Este compromiso con arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el bar estará Fernando López. Guaraní y 2 de Mayo despiden el torneo Apertura, recordando que mañana prosigue la fecha con el partido entre Luqueño Trinidense, 15:30 horas. Mañana en simultáneo Nacional Cerro Porteño en el este del país, 18 horas, mismo horario, 18 horas para Olimpia Libertad. Para el jueves, Ameliano ante Tacuarí, 15:30 horas en el Martín Torres. Y también el jueves, General Caballero en Carendí enfrentando a Sol de América, 18 horas. Hablamos con el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, habló de la situación de Juan Patiño, si hay molestia o no. Admitió que hubo diferencias en el tema de los pagos, un poco atrasados en los premios con los jugadores. Esto decía el presidente. Sí, hubo un enojo en su momento por algunas circunstancias. No tanto por los premios, fueron situaciones que ocurrieron, pero también hablamos ahí, pero sí, un temita, pero no era por el tema de premios, ¿verdad? El tema de arreglo de vestuario, ese tipo de cosas que había que hacer y bueno, la forma en que se dijo y todo, pero nada más, pero después, para mí, en Curitiba quedó todo aclarado, arreglado y es más, pusimos un super premio ese día ahí en Curitiba, ¿eh? Para mí se solucionó todo en Curitiba, ¿eh? Consiguieron quieren contar con Patiño para el torneo clausura. Sí, claro. Yo particularmente te digo, Bruno, de parte de Ameliano no, ¿verdad? O sea, nosotros estamos contentos, estamos conformes. Para mí se solucionó todo en Curitiba, ¿eh? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garel Estructuras. Más información en www.garelestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Tenemos que hablar de un tráfico importante en estos momentos. Ruta 2 a la altura del ex Aratirí, entre kilómetro 15 y kilómetro 14, con dirección al centro de San Lorenzo. Dificultades con el tráfico en ese sector entonces en la ciudad universitaria. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Con Puma Energy, impulsa tu negocio. En tierra, con combustibles, lubricantes, GLP y nuestras estaciones de servicios. En agua, con nuestro servicio de búnker. Y también en aire, con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation. Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Encontrá productos, soluciones y servicios con calidad internacional certificada, adaptadas a tu necesidad. Conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medioenergy.com.py. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios,
aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Urendahue. Bruno. Gracias, Edgar. Gerardo, ¿cómo te va, Móvil Free? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Cómo arrancaría el Libertad el partido de mañana, mi querido Gerard? Y variantes en el ataque, el caso de Roque Santa Cruz, que jugó de titular, y ellos suelen alternar, es decir, lo suele alternar a los veteranos, a los goleadores. Y estará arrancando Tacuara Cardoso por Roque Santa Cruz, y el juvenil Rodrigo Villalba, de gran trabajo, va a seguir en el equipo por más de que ya completó la bolsa de 800 minutos, la obligatoriedad de este campeonato. Pero yo estimo que va a seguir, aunque tiene posibilidad de arrancar Melgarejo. Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Espinosa, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Rubén Lescano, Rodrigo Villalba o Lorenzo Melgarejo, Iván Franco y Tacuara Cardoso. La formación que prepara Ariel Galeano para medir mañana Olimpia del blanco y negro, la última fecha del torneo Apertura, donde el Gumarelo va por el tricampeonato. Gracias, Gerardo. Juanma, Móvil Efri, ¿cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Cómo está preparándose Cerro en cuanto a lo futbolístico? Sí, viaja esta tarde rumbo a Ciudad del Este, vía aérea, va a quedar hospedado allí en el CIDE para el partido de mañana. La información que tiene es que Manolo va a contar con todos, o con la mayoría al menos de lo que viene siendo utilizado en esta definición, en esta recta final. Cerro Porteño que no entrenó fútbol, más allá de las recuperaciones, tiene la base confirmada con Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. Hay que ver la dupla de volantes, porque en el primer tiempo, tanto luqueños fueron sustituidos Pira Mota y Fabricio Peralta. Allí tengo duda de quiénes serán los que integren ese doble 6. Pues extremo por izquierda, Cecilio Domínguez, Pachi Carrizo y Turbio Aguayo, y en la delantera Diego Churín, la probable alineación de Cerro. Gracias, muy amable, Juanma. Bueno, nos vamos, muchachos. Saludos para todos. Gracias, Juanma. Gracias, muy amable. Nos vamos. Mañana, hoy volvemos con fútbol ya. Volvemos con el fútbol, 5:30 de la tarde. ¿Guaraní? Vamos a estar con Guaraní, un partido de Guaraní hoy. Sí, la despedida del equipo Chiqui de esta apertura ya se anuncia. De hecho, no negó Chiqui Arce en la última conferencia que Guaraní está buscando refuerzos. Lo dijo también Santi Sosa. Guaraní está en busca de varios jugadores porque Chiqui quiere pelear en clausura, decían. Guaraní versus 2 de mayo, 18 horas, el partido. ¿Y después tenemos otro partido? ¿Es el no, único? el único de hoy. Y ya mañana volvemos con los partidos de definición. Ancho no va 2 días. Increíblemente, ¿eh? Yo ya propongo entrar a uno de los partidos donde no esté involucrado Paraguay y Copa América. Yo creo que no hace falta previa. ¡Ay, gol! Por ejemplo, no es un partido. ¡Gol, gol, 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 gol! Del Real de Madrid. La Casa Merengue. Gol. Santiago Bernabéu. Canta Rafael.